Suscríbete a La Panterita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Estás bien? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, doctor Gerardo? Un gusto y buen día. ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a todos bien. Bueno, bien de dominio público, bien se sabe, Conmebol se pronunció, público en los estadios. Contanos cuáles son tus sensaciones como jefe médico de la APF. Esto tiene que ver en el campo internacional. Y como una cosa va de la otra y se habilita internacionalmente, podría hacerse también la habilitación local, ¿verdad? Bueno, voy a explicar, Arturo, lo que Conmebol presentó es su protocolo, hizo público su protocolo de vuelta al público a nivel internacional, y eso ahora la Conmebol lo tiene que validar en cada uno de los 10 países que forman la Conmebol. Es un protocolo que todavía no está autorizado por el Ministerio de Salud. Nosotros, con el Ministerio de Salud y con la Secretaría Nacional de Deportes, estamos en una mesa de trabajo con vista al posible retorno del público a las canchas, y que no pasa porque sean partidos nacionales o internacionales, depende de las condiciones sanitarias del país. Entonces, esas condiciones sanitarias a día de hoy no están dadas, pero hay una muy buena tendencia que hace que seamos optimistas. Lo que nosotros acordamos en esta mesa de trabajo con el Ministerio de Salud es que vamos a hacer probablemente a corto plazo, probablemente en la próxima fecha, algún partido piloto con público, bajo determinadas circunstancias, y se le van a hacer unos estudios a esas personas que asisten para sacar información de qué seguridad tiene él. Entonces, en ese proceso recién estamos. Tanto la Conmebol como la APF tienen sus protocolos de vuelta al público, pero ninguno de los dos está aprobado en Paraguay. Entonces, sí. Estamos trabajando en eso, es un poco para aclarar y no crear falsas expectativas. Yo acabo de hablar otra vez con el Ministerio de Salud y va a continuar la mesa de trabajo en la que estamos. Lo ideal sería que vuelvan el público en las dos competencias. Eso es lo que nosotros pretendemos y es lo que estamos deseando para los clubes, porque es un gran desahogo económico y también es una gran alegría para el público. ¿Cómo quedó la charla? ¿Es de acuerdo a la cantidad? ¿Te acuerdas que se habló de Dr. Busting con un 10%? Esto va a ir aumentando, va a ir progresando, hablando de un partido piloto. ¿Y ese partido piloto tiene que ver en segunda fecha de campeonato? Lo que yo quedé el viernes con el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes es intentar 1 o 2 partidos en la segunda fecha, también en la tercera, y sacar información de eso, a ver qué tan seguro es. La idea es que esas personas sean controladas antes del partido y después, para ver si hay algún tipo de contagio en los partidos. O sea, es un estudio epidemiológico lo que va a hacer el Ministerio de Salud. Y en base a eso va a tomar decisiones técnicas. Hablamos segunda y tercera fecha. Sí, probablemente. Yo creo que en estos días vamos a confirmar los partidos que pueden ser. A lo mejor empezamos así, segunda, tercera, cuarta, con un par de partidos, y después vemos la información que saca el Ministerio y ellos van a decidir cuándo están dadas las condiciones para que de forma oficial vuelva el público a las canchas. El Ministerio va a decidir. El Ministerio decide. ¿Cómo decide el Ministerio? Y va a depender del resultado que tenga este programa piloto que vamos a hacer con ellos.
Ah, muy bien, compañeros. O sea, voy a tratar de explicar médicamente, Arturo. La idea es, en principio, lo que habíamos acordado, y de cualquier manera la mesa de trabajo está abierta y no hay nada decidido. Este anuncio de esta socialización del protocolo que la Conmebol va a presentar en los 10 países donde tiene torneos, hizo un poco que se apresuren un poco todas las cosas. Entonces, la idea es a los vacunados en un número X en determinados partidos, los que tengan 2 dosis, se les van a hacer test, probablemente test rápidos antes del partido, ver un poco después de que esas personas vayan a la cancha si hay algún contagiado después. Entonces es un estudio epidemiológico, no es la vuelta al público. Doctor, dentro del protocolo que presentó Conmebol, ¿hay muchas similitudes con lo que ustedes manejan y piensan para el torneo local? Sí, es muy parecido al que nosotros ya habíamos presentado ya en noviembre, con la única novedad de que ya se incluye el tema de las vacunas y esas cosas. Hablan una parte de poner en sectores diferentes a personas ya vacunadas y a los que tengan lógicamente su PCR negativo, es decir, separarlas en los sectores del estadio. ¿Eso también es lo que se piensa aquí a nivel local para esas pruebas? Claro, pero lo que pasa es que las PCR son todavía costosas y para partidos locales hay que ver quién está dispuesto a gastar 300.000 guaraníes para hacerse un PCR. Claro. Entonces nosotros, para ir a ver un partido de fútbol doméstico, a lo mejor en otros países la gente esté dispuesta a hacerse una PCR convencional para ver un partido. O sea, a lo mejor en un partido de eliminatoria, de partido de Libertadores, puede darse. Es una alternativa de red muy válida, pero que en nuestro ámbito hay que ver quiénes están dispuestos a hacerse eso. Pero son todas alternativas. Todavía no hay un protocolo definido por el Ministerio de Salud. El que tiene que definir cómo se va a hacer es el Ministerio de Salud. Nosotros, las asociaciones, tanto APS como Conmebol, presentamos, hacemos sugerencias, pero son ellos los que determinan en base a sus conocimientos técnicos qué es lo que es viable en cada país. No es lo mismo Paraguay que Argentina, Brasil. Hemos visto la intención que tuvo la Conmebol de hacer la Copa América en Argentina y al final fue inviable y se tuvo que ir a Brasil. Entonces, cada país es diferente, entonces está muy bien redactado, como siempre, el protocolo de la Conmebol, muy completo, pero todavía no está aprobado por ninguna de las instancias del gobierno nacional. Doctor, el estudio epidemiológico que se va a hacer en el partido de prueba, ¿qué porcentaje tendría que tener de contagio para retroceder o de no contagio para avanzar? Bueno, lo que nosotros estamos hablando con el Ministerio de Salud es solamente hasta ahora vacunados, con 2 dosis. Esos serían las personas que podrían ir a ese programa piloto, a ese partido piloto. ¿Verdad? No hablamos todavía de porcentajes según me dicen, lo que la experiencia que ellos tienen en otros países es muy baja la probabilidad de contagio. Entonces somos optimistas de que podemos empezar, y eso sale bien, con vacunados, como dice, como con 2 dosis, y pasar después también a gente con PCR negativos en las 48 horas previas o antígenos rápidos. O sea, estamos en un proceso de negociación y de intercambio de ideas entre la APS, la Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, no hay nada definido todavía. Ni siquiera está definido los partidos que se van a hacer, en cuáles van a ser los partidos pilotos. Estamos viendo quiénes son los que tienen las mejores condiciones para este partido, ¿verdad? Sobre todo el estadio que tenga las mejores condiciones para ir luego yendo a los demás. Correcto, doctor. ¿Y formativa ya tiene fecha de inicio o aún no? La formativa está la formativa, el protocolo que está aprobado por el Ministerio de Salud, nosotros no vemos que sea viable. Entonces hemos pedido una reconsideración que se metió en esa entrada del Ministerio de Salud el viernes, y estamos pendientes también en estos días de volver a negociar con ellos, porque
el protocolo que fue aprobado es que los 5.000 chicos que forman parte de las divisiones inferiores tengan que hacerse PCR todos los fines de semana, y eso económicamente es inviable. Todos sabemos que los chicos del fútbol son chicos humildes que no pueden acceder, y tampoco podemos sobrecargar el sistema sanitario con 5.000, 6.000 test en un fin de semana para poder llevar adelante los torneos de la formativa. Entonces estamos en ello, estamos trabajando. Esta semana queremos cerrar las tres cosas: el protocolo de primera división, el protocolo de formativa y también Copa Paraguay, y por el público en las canchas. Hoy es un día muy especial. El Ministerio de Salud están con el tema de la vacunación, entonces es la prioridad, y son las mismas personas, son las que llevan todos los temas, así que hay que entender que hoy no es probablemente prioridad este tema, por más que en el mundo del deporte haya saltado por el protocolo anunciado por la Conmebol y todo se haya apresurado. Yo tengo paciencia y voy a seguir con el trabajo que estoy haciendo con el Ministerio de Salud, porque creemos que va a llegar a un buen puerto. Muy bien, doctor Gerardo Bruste, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Nada, tuve las órdenes. Gracias, doctor Bruste. Va a haber un programa piloto. Sí. 2, 3, 4 fechas, está bien. Ahí vamos a ver cómo se va a hacer un ensayo. Aclaró con personas que tengan las dos dosis. Las dos dosis. Para la prueba piloto, Sí. de 1 o 2 partidos. Sí, pero se va a un programa piloto. Es un ensayo importante. Sí, señor. Y queremos hablar con alguien del ministerio, alguna autoridad del ministerio. Vacunados, con las dos dosis. Sí, lo sé. Por eso va a ser La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, ni Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. A ver si podemos hablar con Borba, el ministro de Salud, si nos puede atender, porque estaba muy entusiasmado. ¿Vos escuchaste esta mañana, Urbana? Lo de Brunote. Lo escuché entusiasmado, pero sabiendo que no es tan fácil. Pero escuchaste, no sea bola. Estaba escuchando. No todo, pero estaba escuchando. Desde las 8 en adelante por ahí escuché. No, las bolas, mentira. Sí. De las 7 no, porque voy a mentir. Si yo escuché desde el comienzo, voy a mentir. Seguí por de las 8 en adelante. la cuenta de Urbana al máximo. Seguí por la cuenta igual. Ay, qué bien. Tiene fuerza la cuenta Urbana al máximo. Qué alegría me da. O sea que esas son las emociones que uno... Contigo, Luis. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma. Pagando con tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria vas a tener 30% de descuento en todas tus compras. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O hacer tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Lo de Polenta es un caso muy singular, porque él no quería venir. A él le forzaron, entre comillas, a venir. Le insistieron. Por eso estuvo tanto tiempo parado. No es culpa de Polenta. Yo me hago cargo. No es culpa de Polenta. Vamos, Nacera, vamos, no, yo estoy en otra cosa. Vamos, tomate tu tiempo, cuando esté bien jugar. Eso pasó con Polenta. De hecho le pasó eso. Y eso le pasó. Eso le pasó a Polenta.
Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agriculture, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarás en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Tema, queríamos hablar con un representante del Ministerio de Salud. Está Rodrigo Rojas Linda. ¿Cómo te va, Rodrigo? Hola, Arturo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo andás, Rodrigo? Bien, todo tranquilo acá. Con la familia, aprovechando este tiempo. Está bien. Rodrigo, ¿estás acordando con Olimpia un acuerdo? No sé si acordar un acuerdo, parece repetición. Bueno, un acuerdo, vamos a decir, de salida. Sí, este tema está... en realidad se encarga mi abogado, mi representante con el directivo, pero no habría mucho inconveniente, ¿verdad? Porque hay buena predisposición. Pero sinceramente no estoy muy metido en lo pormenor, porque hay las cosas están muy claras y nada más quiero definir algunos detalles, ¿verdad? Yo también entiendo la situación del club en el sentido de que no quería hablar por eso, porque no era bueno meter más leña al fuego, porque se sabe, ¿verdad?, de las complicaciones que existen y en definitiva cada uno tiene su acuerdo, su manera de arreglar las cosas y digamos que se haga público no va a ayudar a que eso sea más favorable para ninguna de las partes. Claro, Bruno, hoy cuando hablamos con él dijo que esto va con un camino de solución, de partes, buscando justamente lo que te estoy diciendo, no llegar a otra instancia que no sea esta. No, claro, o sea, por eso te digo, por algo ahora que llevamos más de 40 días con la misma predisposición y tratando de que se cumplan los tiempos, sobre todo los tiempos que precisa el club, ¿verdad?, para tratar de terminar bien esta relación contractual, ¿verdad?, que es lo único que queda, digamos, por definir. O sea, después hay otros temas que no tienen por qué seguir ahondando, porque ya pasó, porque se cerró una etapa y es muy normal que suceda. Obviamente que los tiempos que estamos viviendo hacen que todo se magnifique, pero bueno, las cosas están realmente muy claras y nada, de mi parte, como te digo, tranquilo, aproveché este tiempo para compensar un poco el tiempo que no estuve con la familia por el año que tuvimos, de bastantes complicaciones familiares sobre todo, y por eso traté de enfocarme en el entorno, en tratar de contener un poco a toda la familia en cuanto a lo personal, y bueno, después en la parte laboral, que en lo deportivo se van a ir dando naturalmente las cosas y entendiendo, como te dije nuevamente, verdad que hoy estamos viviendo tiempos muy extraordinarios, muy difíciles en todo sentido, y que las prioridades hoy realmente son otras, ¿verdad? ¿Y cuál es tu prioridad? ¿De quedarte en el país? Sí, o sea, realmente desde que sucedió el tema con la salida del club, me han llamado algunas personas acá del entorno y le agradecí bastante. En su momento, cuando me tocó hablar, todavía no era muy clara mi situación contractual, y bueno, pero ahora mismo que ya está todo encaminado, por un lado definido, pero en realidad
van por caminos distintos, ¿verdad? Porque bueno, yo tengo la posibilidad de decidir por mi cuenta, de manera unipersonal, digamos, para dónde puedo ir a jugar y bueno, estoy en esa situación, ¿verdad? Que me tomé el tiempo necesario para aprovechar otras cosas, como te dije, y hoy en día me encuentro tranquilo, ¿verdad? Bastante, me ayudó mucho este tiempo porque muchas veces uno digamos, cuando se apura en tomar decisiones, cuando se apura en dar declaraciones por ahí, no lo hace de la mejor manera. Entonces a mí me sirvió todo ese contexto para hoy en día estar más tranquilo y estar preparado para el siguiente paso, ¿verdad? Ese siguiente paso, ¿cómo se mide? ¿Va por el club donde estés? Una etapa para que puedas reactivarte, no vas a medir por el dinero. Sol, por ejemplo, dice esto y eso cumple. ¿Es Sol de América tu futuro? Sí, con Miguel, la verdad que fue la primera persona que, digamos, directivo, presidente del club que me llamó y, como te dije, en ese momento yo todavía, era muy nueva la noticia de mi salida, entonces todavía no tenía los pormenores de cómo iba a ser la salida. Y le dije que en ese momento la prioridad era tratar de definir primero mi situación para posteriormente darle una respuesta, pero fue, digamos, a la primera persona que le di mi palabra de que le iba a dar prioridad cuando sepa o cuando tenga todo resuelto. Bueno. Y ahora va a jugar en una Sol. conversación pendiente realmente, obviamente que como te digo ahora, le conozco de años y años en la selección y es una persona en la cual confío por la manera que maneja su club, porque bueno, como vimos, estamos en un ambiente muy chico, ¿verdad? Acá nos conocemos todos, sabemos los manejos de cada uno, sabemos quién es quién en el mundo del fútbol y bueno, él es una de las personas que tiene muy buena reputación y aparte, como te digo, lo conozco personalmente, entonces son cosas que ayudan, ¿verdad? En caso de que podamos llegar a tener un acuerdo, pero que sí tenemos una conversación pendiente todavía, así que él sabe, ¿verdad? De mi postura, él sabe que conmigo no va a tener ningún problema y que bueno, pues yo soy, en este momento estoy muy agradecido con él porque él fue la primera persona, como te dije, que se preocupó por mí y bueno, más allá de todo, ¿verdad? En esta situación son estos pequeños detalles que estoy valorando mucho. Pero te vas a Sol, buena predisposición de tu parte para jugar en Sol. Como te digo, tengo una conversación pendiente con Miguel, ¿verdad? Cuando él decida hablarme o cuando se comunique conmigo, vamos a ver cómo quedamos. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Rodrigo Rojas, posibilidad Sol de América. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a sus personas especiales que divinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. Feria online en topi.com.py hasta el miércoles. Vas a encontrar descuentos exclusivos en los artículos más pedidos de la temporada. Al contado o en cuotas y si ya sos cliente. Tu primera cuota la pagas recién a los 30 días. Topi.com.py, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Vos crees que va a jugar Rodrigo Rojas en Sol? Para mí no. Complicado. Es raro que se extienda demasiado. Yo también pensé igual. Para mí lo mismo. Sí. Se extendió. Se extendió Sol ya demasiado. necesitaba ya que entre esté la él. reunión, queremos esto. Y Sol no va a romper su esquema administrativo. No. Y era ayer, no, hoy, ya tenía que estar Pero entrenando. acostumbrado a un mercado como Cerro, un Sí, mercado como debe ser Olimpia. Olimpia. Libertad en su momento. Libertad en su momento, salió. Sol le va a decir, podés agarrar uno, querés o no querés. Y él sabe eso. Y no, y por eso decía. está esperando.
En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afíliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. O para más información, visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo CNC, ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Hablamos con Brunote. Ayer a la noche estaba hablando con Malte Melgarejo, el gerente del club. Y él me dijo, te vamos a confirmar. Eso fue anoche, ¿verdad? Esta mañana o al mediodía, y la entrevista fue realizada esta mañana con el presidente del Olimpia. Así que a Malte, gracias por ser un intermediario, ¿verdad? Totalmente. Claro, sí. En la charla que tuvimos, que comenzamos ayer y esta mañana pudimos hablar con el señor Brunote en instantes. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Varta, la batería líder en Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. Y Televisores Tokio, con el pacto de confianza, inició. Augusto Paraja, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Arturo? ¿Todo muy bien, vos? Bien, ¿por qué cuesta tanto hablar con Omar Alderete? Y porque hoy ahora está en el club y no le permiten hablar ahora, ¿no? O sea, no, mientras que se haga todo, o sea, ahora tiene todas las reuniones en el club con la gente del club y después seguramente hablará. Bueno, está bien. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo están ustedes? Ahí con el Valencia, visto en las redes sociales, vimos todos. Ya el lanzamiento su oficial, contanos. Sí, no, está bien, está tranquilo, está contento, está feliz acá. Y bueno, es un paso importante en la carrera de él y lo va a aprovechar como lo viene haciendo siempre, ¿no? Llega, y a partir de su llegada en Valencia, ¿qué pasa, Augusto? Nada, ahora seguir creciendo como él viene haciendo hasta ahora, que siga con el desarrollo que él tiene, que es estupendo hasta el día de hoy, cada día creciendo un poco más, ¿no? Esto del Valencia, ¿qué sensaciones te da a vos, a él? Un paso es enorme. Una satisfacción grande para nosotros, para él también, y su crecimiento. Es un club importante y bueno, está con toda la cabeza puesta en seguir creciendo, más que nada eso. Bueno, con opción a la compra definitiva, una compra del pase, digo, Valencia. Es una obligación de compra la que él tiene. Bueno, ¿y qué tipo de resonancia tiene con el periodismo ahí en Valencia? ¿Ya accede el periodismo a él? No, están todos ahí. ¿Cómo? ¿Qué hace el periodismo? ¿Qué preguntas te entrevistan a vos, Renato Vital? Él no habla, contanos. No, acá es todo, viste, muy tranquilo. Y bueno, ahora que empieza a cumplir las expectativas que generó dentro de la cancha, ¿no? ¿Y con quién hablaste vos en Valencia, Augusto? ¿Con el presidente? Con el presidente. Sí, con el presidente. ¿Y que un señor que se puede charlar, hablar, lleva su tiempo? ¿Cómo es el presidente de Valencia? Sí. No, es 10 puntos. O sea, uno trabaja generando relaciones y generando confianza en el mercado, y una vez que uno va trabajando y teniendo cada vez más jugadores y jugadores que rinden y que cuando uno los ofrece jugadores que siempre te hacen quedar bien, es siempre más fácil cuando ofrece un jugador que tiene una confianza distinta por la cual hacen el esfuerzo de llevar a los jugadores que uno representa, ¿no? Y Augusto, hablando del fútbol, del mercado español, indudablemente tiene una gran atracción, se ve todo el mundo y bueno, bien por él. Sí, es un equipo muy importante, ¿no? Sabrá que varios paraguayos pasaron por ahí. Los equipos. ¿Sabés la historia de Augusto de Valencia? Sí.
Sí, es un equipo que tiene, como te decía recién, o sea, un equipo grande acá de España, ¿no? En 1976 dirigió un paraguayo, Heriberto Herrera, que fue campeón con la Juventus. Tienes que imaginar cuánto tiempo pasó, pero si hay nostalgia de paraguayo, la van a tener, La van a tener, así que esperemos que todo salga bien. Bueno, Augusto, danos más noticias. ¿Qué pasa con Gustavo Gómez? ¿Ayer hizo un gol por Palmeiras, va a Francia o no? Y estamos trabajando para que de conseguirle una propuesta que sea buena para Palmeiras y que sea buena para él. Y bueno, estamos trabajando sobre eso. ¿Cuánto costaría el pase de Gustavo Gómez hoy? No, todavía no se sabe. Creo que va a ser un pase, si se concreta, arriba de los 7, 8 millones tiene que ser. 7, 8 millones el pase de Gustavo Gómez del Palmeiras para... Y un poquito más también. ¿También? Sí. Y un poco más también. Bueno, ¿y otro jugador que lo manejaba vos que podamos dar información? No, estamos trabajando con varios casos, como el de Villasanti, Lucena, que estamos trabajando a ver qué salen estos días y esperemos que tengan novedades el próximo día. El fútbol árabe, Cerro dijo no, la oferta no convenció a Cerro en el caso de Lucena. Todavía no convenció. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue los próximos días. ¿Pero va a mejorar la oferta de fútbol árabe por Lucena o no? Y estamos trabajando para que eso suceda. ¿Y Villasanti a dónde iría? Todavía no tenemos una certeza, una oferta concreta, pero sí lo estamos trabajando fuertemente para que pronto tenga una posibilidad de emigrar. ¿Eso pronto qué significa? ¿Que si se dan no juegan este segundo semestre en Cerro? No, a ver, hay clubes que a veces te compran y te dejan 6 meses, hay clubes que te van a querer en este momento, ¿no? Y después Cerro es el que tomará la decisión de dejarlo o no dejarlo. Bueno, saludos, Omar, desde aquí. Lo que trabajamos es para eso. Bueno, Omar, un saludo muy especial. Gracias por tu tiempo, Augusto. Dale, abrazo. Adiós, gracias. Augusto para acá, representante de Omar Alderete. Llama a Pedí Comer Alberdín al 237-7070 Alberdín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda, disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vitalite descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores en la salud de cada día. En Farmacias Catedral, festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAV. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa en nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery que te hace bailar y podrás ganar premios geniales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Bueno, para el niño Jorge, si Libertad no, es campeón de la Sudamericana, es un fracaso. No. ¿Cómo es? Si no pasa esta ronda. Yo no le pongo la etiqueta de campeón. ¿No le pones? No. Ah, pero pasa esta vuelta. De esta ronda sí, Si no pasa Junior, claro, para si mí no también pasa es fracaso. Junior, sí De es un campeonato fracaso. no hablo porque pero es el muy título, difícil, no. pero- Para mí se está preparando para algo grande, pero no sé si darle toda esa responsabilidad en la mochila de exigirle título a Libertad, no. Sí, tiene que ser campeón. ¿Eh? Tiene que ser campeón. ¿Y si no es campeón? Tiene todo para ser campeón. ¿Y si no es campeón? Mínimo semifinal. Y Lo si dije no es ayer y lo campeón, repito. va a ser un Pero golpe. no me vengan con el verso mínimo semifinal. No es verso. Vamos, es verso. Vamos. Las Dos tres etapas tiene. más. Yo Dos ya etapas dije más. ayer, eso son todos achólogos. Y dos etapas más, Son, claro. son todos achólogos ustedes. Junior Independiente para de ustedes, Santos es el camino si para llega lo que a digo yo. Si llega a pasar Junior, ¿con quién juega? Santos Independiente o Santos. Para etapa de semi. Cuartos de final sería ese momento. Y si pasa Independiente o Santos, ahí sería ya semi. ¿Con quién? Ahí viene, acá tengo el cuadro. Allí puede ser Rosario Central Táchira Ahí. o el Bragantino. El ¿Tiene más equipo- fuerte antes que el después? Sí, tiene Sí. dos campeones de Le puede América. tocar Rosario Central o Pero- Táchira pero Bragantino anda bien ahora en el Brasileirão, está en los primeros lugares allí con Palmeiras y el otro es el Independiente del Valle, que se va a Ese enfrentar es fuerte. a Bragantino. Santos Independiente, mucho nombre, obviamente por su historia, pero en la actualidad no está tan fuerte como Eso sí, otros equipos. desde los nombres, bien. Hablando de los cruces que El tendría Pino Libertad. Sape lleva el nombre de Alfredo Schoner. ¿Está de Alfredo Schoner? Dice.
Ando Roque Cudilla, Club Deportivo Pinoza, Estadio Alfredo Troner. No sabía eso. Yo no sabía. Veterana, Gustavito. Esto es... Ah, la puta gusto de Troner. Generales Troner de artillero, corazón de acero de mi Paraguay, de un guaraní. No me cantaron también los músicos. Soy comandante de Guaná, pega mamá. A Troner nomás le cantaron, a mí no me cantaron. ¿No escuchamos más esa música? No, ¿para qué querés escuchar si todo? ¿Para qué querés escuchar vos? ¿Y por qué? A él me le entiendo a Gustavito. No, pero... A Troner le hicieron y a mí también me hicieron. Sí, acá vino el señor. Acá En vino. Corinthians te decían el comandante o el general, Fabián. Y de las dos formas, más me decían el general, más hinchas me llamaban así, pero también había hinchas que me decían el comandante, o sea, así que los hinchas siempre te ponen ese tipo de apodo, vamos a decirlo. ¿Sabes por qué? Porque a Arturo le dicen el comandante. Imagínate ustedes dos juntos y alguien grita comandante, ¿quién se da la vuelta ahí? En Paraguay el comandante hay uno solo, no, Arturo siempre va a ser el comandante, en ese sentido no hay ningún problema. Ese es Fabián Balbuena. Fabián Balbuena. En instante, ¿vos le escuchaste esta mañana a Bruno T? Seguí por Twitter, señor. ¿Cómo? La importancia del... Aquel que no tiene Sí. receptor. ¿Tu bola, vos? No, por Twitter. Cuando vos te ibas a comprar- cuando Twitter Fabián vos te en iba a información comprar limpia. la harina, yo tenía el pan bajo el brazo. Sí, señor. Entonces no me venga con bola terapia. Mejor que digan no escuché. No hay que mentir. No, ¿y Escuché qué de digo? las- de las ¿A siete qué hora no- com- a qué hora comenzó la entrevista? Las 7 no, y 8:30 prácticamente, 25:30. En el ojo. Te conoce, Vista, no sabes su nombre. Así Parece. mismo. Sí, señor, yo soy síndico, así se llama el estadio. Muy bien. Ah, sí. No sabía. No estuvo mucho. Conste que entré varias veces ahí, no sabía el nombre. Alfredo Stroessner, pero ahora está el nuevo cartel de Ingrid. Ah, por eso. Sí, saludos a Gerardo también, no estaba por... Cuando yo me iba ni Alfredo. pintura pobre tenía. Ahora mejoró mucho Pinoza. Sí, Estaba muy caído las veces que me tocó entrar ahí. sí. Pero esta mejoría ahora de la Ahora APF, sí, colaboración de APF. Pintado, el vallado, todo. Tiene que llamarle a Antolín, nuestro colega español. Me envió la foto hoy de... que yo pensé que iba a poner en el Twitter y puse yo. Roberto Antolín. Ustedes ya vieron la foto del que me envió. Él en la calle, Antolín. Este en la calle. Gracias por... Muy buenas tardes desde Sevilla, desde España. Buenos días en Paraguay. Un orgullo hablar con el mejor comunicador de Paraguay, don Arturo Máximo Rubín. Encantado. Eso es lo que se ganó usted y lo que se sigue ganando día a día con su audiencia. Un auténtico privilegio estar en este maravilloso programa Fútbol a lo Grande, el mejor programa deportivo de Paraguay. Un abrazo desde España. Chao. Adiós, Antolín. Y Roberto Antolín, esta es la foto que me envió él. Ahí está en la Ajá. calle de Valencia. Esta Claro. usted no la tiene. No. En pleno, ahí está, en plena, ahí está. Ahí está, este es él. Ese ustedes no tienen. No. Ustedes tienen el otro, el oficial. Sí, con el Ese que escudo. le Claro, mandan con las redes. la oficina. Y esos son ustedes, así son ustedes. Así nomás son. Vamos a esperar. Barcos y Rodados te ofrece un abasto que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordinanos excursión llamando al 437.000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad base. Estamos con Roberto Antolín. ¿Cómo te va, Roberto? Un gusto, don Arturo, muy buenos días en Paraguay, en este maravilloso programa en Fútbol a lo Grande en Radio Monumental. Un placer volver a hablar con el mejor comunicador de deportes de Paraguay. Muchísimas gracias por el elogio, Roberto. Roberto, hoy me estabas enviando la foto, compartí con los compañeros, hablamos con su representante, Augusto Paraja, Omar Alderete en Valencia, Roberto. Llegó en el día de ayer, domingo, a Manises, que es el aeropuerto de Valencia, y hoy por la mañana, en hora de España, ha pasado el reconocimiento médico, se ha hecho las fotos respectivas del club, del Valencia Club de Fútbol, y ya es jugador del Valencia. En primer lugar, es un jugador que viene con opción de préstamo y con dos condiciones. Opción de compra obligatoria con un mínimo número de partidos por temporada que tendrá que disputar y
con opción de compra obligatoria si el equipo se clasifica para competición europea. Entonces el Valencia ejecutaría esa opción de compra con contrato hasta el año 2025, que es el contrato que tiene con el club alemán, el Hertha de Berlín. Es una petición expresa de José Bordalás, le conoce muy bien porque tuvo un enfrentamiento entre el Getafe y el Basilea, que fue el equipo europeo anterior al Hertha de Berlín, donde jugaba Omar Alderete, y apuntó su nombre en rojo con letras mayúsculas en ese enfrentamiento en una fase de grupos de Europa League cuando se enfrentaron el Getafe y el Basilea, que era el anterior equipo de Omar Alderete. Cuando jugaba Basilea en Suiza. Cuando jugaba en Basilea. Ahí se enfrentó frente al Getafe, entonces dirigido por José Bordalás, y él pudo ver en primera persona, porque José Bordalás es un técnico que ha dicho que solo quiere jugadores que conozcan el campeonato español, pero es que Omar Alderete ya le quería para el Getafe en temporadas anteriores, y ha sido el primer refuerzo que pidió cuando se sentó en el banquillo del Valencia Club de Fútbol. O sea, ha sido un fichaje prioritario. Es el primer fichaje del Valencia en 2 temporadas. Durante estas 2 temporadas el Valencia ha estado vendiendo jugadores y no firmando a ningún futbolista. En cuestión de opción de compra, no como cedido a préstamo, con opción de compra obligatoria. Omar Alderete es el primer jugador que firma el Valencia en 2 temporadas por petición expresa de José Bordalás, que era un fichaje que ya quería para su anterior equipo, el Getafe. Muy bien, Roberto, ¿y cómo se hace con él? Porque probablemente habla en conferencia. ¿Cómo es en España el tema del jugador cuando es contratado, habla con la prensa? ¿Cómo es? Bueno, yo lo he hablado muchas veces con gente de su producción en España. Los futbolistas, es muy complicado acceder a ellos porque los clubes de fútbol tienen su propio departamento de comunicación y sus propios medios, tienen su propia televisión. Entonces es muy complejo. Solo a través de las ruedas de prensa en las que el club dispone de un jugador para que atienda a los medios, puede ser previo a un partido o post partido, es donde ellos pueden atender a los medios de comunicación. Pero normalmente para solicitar una entrevista hay que solicitarlo al departamento de comunicación de prensa del club y ellos fijan un día para atender a la prensa. Pero es complicado hablar con los futbolistas cuando están en clubes españoles. Es mucho más fácil cuando van con sus selecciones, porque ahí el departamento de comunicaciones es de la selección. El Valencia es un club que no es de propietarios españoles, sino de propietarios orientales, y el Valencia es un club con serios problemas de su afición con el dueño del club, con el máximo accionista. Hay varias manifestaciones en contra del propietario y máximo accionista, Peter Lim, y no se sienten identificados con el máximo accionista, que no suele venir mucho a Valencia, sino que es el presidente Anil Murti el que hace esa cuestión. De hecho, hoy en el caso de Omar Alderete en concreto ha sido Murti el que ha estado con él en la firma de contrato. Omar Alderete que ha hecho un espacio en sus vacaciones para venir a hacer la firma de contrato, la revisión médica y las fotos pertinentes para el Valencia. Se incorporará en cuanto José Bordalás lo considere oportuno. Imaginamos que nos han dicho que viajará de nuevo a Alemania para arreglar algunas cosas y ya se podrá incorporar a la pretemporada que hoy ha iniciado el Valencia Club de Fútbol. Perfecto, toda la aplicación. Roberto, un saludo al aire muy amable, vamos a entender muy bien la situación de... Yo te digo esto por los paraguayos, se dio lo del Cádiz, lo de Santiago Arzamendi, ahora lo de Omar Alderete al Valencia, y por eso de estas preguntas, de saber las sensaciones que tienen nuestros compatriotas e integrantes de la selección nacional. Un saludo al aire, Roberto, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Un abrazo desde España, don Arturo, un privilegio y un placer hablar siempre y atenderle cuando usted quiera, y sobre todo para ese maravilloso programa a todos los oyentes, que son muchos, Fútbol a lo Grande en Radio Monumental. Abrazo desde España para toda la afición paraguaya. Chao, don Arturo. Gracias, muy amable, Roberto Antolín. Un auténtico privilegio estar en este maravilloso programa Fútbol a lo Grande, el mejor programa deportivo de Paraguay. Un abrazo desde España, chao. Me encanta. ¿Cómo se llama? ¿El grupo cómo se llama? ¿Y este? No, Ángeles Chaplin es el original. Ángeles Azul es el original. Los Ángeles. Y el que canta ese ¿cómo de quién es ese tema? Sabes, me acabo de vacunar. El 8, ese que ponemos en Urbana, ese famoso. ¿Es Ángeles Azules también? ¿Cómo se llama? ¿Es un grupo que acompaña también? Me acabo de proteger. Hice la fila y por fin me Nunca es tarde.
Nunca es suficiente. Ese Ángel, ese. Sí. Y sí, yo sé que es la orquesta. Yo sé. La puta. Perdón, me salió del alma. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. Bruno Urbana. Bueno, contanos, entra la Copa Libertadores de América, Olimpia jugando el jueves, Cerro mañana, Sudamericana Libertad, Olimpia el jueves. Contanos toda la expectativa que te da el partido con Inter primero y después nos metemos en esto que parece inminente presencia del público en los estadios. Contanos, Miguel. Sí, antes que nada, por supuesto, siempre la misma ansiedad, la misma expectativa ante un partido tan importante y no solamente eso, sino volver a empezar otra vez también con el campeonato y compañía, ¿verdad? Pero los preparativos, estamos en un 100%, estamos bien, los muchachos están todos preparados y también bien concientizados de lo que significa este partido el jueves. Indudablemente hay mucho en juego, no solo deportivo, lo económico, porque fuiste muy claro en toda tu exposición de la necesidad que Olimpia tiene en el orden económico. Sí, totalmente, o sea, acá estamos hablando, nos jugamos los dos frentes, sabemos de que vamos a jugarnos los dos frentes todo este segundo semestre, el económico que ya se habló hasta el hartazgo, creo que ya se ha hablado y comentado en muchos detalles, y el deportivo, ¿verdad? Que Olimpia siempre se juega en lo deportivo, el último campeonato se nos escapó, o sea, con un vicecampeonato, pero realmente estamos bien de vuelta también para prepararnos, o sea, para que esta clausura sea nuestro. En lo económico, ¿qué te molesta como presidente del Club de Olimpia hoy, Miguel? Algo que te afecta a vos a título personal. No, para ser franco, me afecta que no tengamos los recursos, ¿verdad? Necesarios para que podamos afrontar como a mí me gustaría afrontar esta crisis, ¿verdad? Si tengo que decir una cosa que me molesta, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos para poder conseguir esos recursos. Y también para mí, sobre todo, y lo más importante, tenemos un grupo humano en Olimpia que entendió perfectamente bien qué es lo que se tiene que hacer, que acá hay que trabajar, y que hay que ser claro, hay que ser muy, digamos, directo y franco con lo que está pasando, y que solamente trabajando en equipo vamos a recuperarnos de esto, ¿verdad? Trabajar en equipo significa que para Miguel Brunote, suponte el caso de Balotti, perdón que lo hagan esta pregunta para aclarar, siempre es importante con el presidente del club, la actitud de que está para irse, que se va, primero los números administrativos y después se va, dejando la directiva del Olimpia. No, yo a don Pedro Balota lo respeto muchísimo. Pedro fue por mucho tiempo tesorero del Club Olimpia, él es uno de los creadores de la Fundación Franqueada en su momento, cuando Olimpia realmente no tenía ni cuentas bancarias, estaba en categoría 3-4 los bancos, entonces Pedro fue un gran luchador en su momento, y no solamente eso, él como cuando yo asumo la tesorería, él fue mi vicepresidente, o sea, fue uno de mis jefes, entonces es una persona que respeto mucho, ha ayudado, ha trabajado mucho por el club, entonces, digamos, lo puedo resumir en eso, ¿verdad? Si hoy, digamos, tiene divergencias con lo que se está haciendo, yo lo respeto mucho, ¿verdad? Yo para mí, lo importante es de que cada uno pueda realmente trabajar desde su lugar, dentro de la comisión directiva, y que pueda apoyar al club en que salgamos de esta crisis, Arturo. Totalmente, principalmente para el público de Olimpia que quiere escuchar al presidente decir, por ejemplo, bueno, si se reúne con Trovato, se reúne, ¿en qué momento Miguel como presidente de Olimpia dirá, señores, este es nuestro presente, esta es la realidad, y esto es presupuesto, es lo que podemos mantener, los jugadores que se fueron, es muy complejo todo, Miguel, y en un tema de campeonato clausura, donde Olimpia va por el título y la responsabilidad coopera, apremia todo. Sí, acá sabemos que en el Grupo Olimpia hay muchos frentes, Arturo, ¿verdad? Recién estábamos hablando del frente económico, ¿verdad? Pero también sabemos de que en Olimpia hay muchas disciplinas,
¿verdad? Está toda la parte del deporte amateur, o sea, realmente hay temas de infraestructura que no hay que desatender, y ahí siempre Arturo tratando de combinar lo que decimos, el corto plazo, para mí el corto plazo es ahora jueves, ¿verdad? Y después está el mediano plazo, está el largo plazo, o sea, realmente los frentes son muchos en Olimpia, Arturo. Puede decir, la medida económica con el préstamo que ya nos había dicho vos en su momento, de aquí a 5 años, ¿es así el tema? Sí, acá lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos seguir haciendo lo mismo y pretender un resultado diferente, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que tener muy, muy claro en el Club Olimpia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que salió de esta comisión directiva? Empezar a buscar herramientas diferentes que nos puedan dar un resultado diferente de aquí a largo plazo, ¿verdad? Y dentro de eso está todo lo que ya habíamos hablado. Hablamos del tema del fideicomiso, hablamos de una cesión de la parte de los palcos para que no se desatienda la parte de infraestructura, pero que el club no se endeude. O sea, realmente se están trabajando en herramientas muy novedosas que nos salgan de este lío, pero que también, por otro lado, dejen que, o sea, nos permitan ser competitivos. Es decir, hablando de deuda, para firmar algo pensá 10 veces, decir, esto no se puede, no se puede, no se mueve. Ya dijiste, lo siento mucho, pero esto no se firma. Sí, la verdad es que en estos momentos básicamente se terminó de reestructurar todo lo que es la deuda, y ahí por supuesto que hemos firmado, ¿verdad? Para reestructurar las deudas hemos firmado. La gran mayoría de las deudas, Arturo, yo te diría en un 99% de las deudas que figuran en el balance 2019, en el 2020, básicamente las nuevas deudas que aparecen vienen por este tema del COVID, por el tema de salarios y compañía, y eso estaba más bien enlazado con el tema de los cheques, ¿verdad? Entonces, acá lo que, Arturo, hay que entender es de que no se contrae ninguna deuda nueva en todos estos últimos meses, bancaria, estamos hablando de deuda bancaria, sino que más bien se reestructuran las deudas que ya se tenían registradas en el balance 19 y se consiguen a plazos más largos, estamos hablando de 8 años inclusive, como para que el día a día del Club Olimpia no se vea afectado. 8 años. Así es. A 8 años. Y en 8 años, Miguel, en la presidencia del Club Olimpia, ahora bajo tu dirección, hay cosas que estás resolviendo. Dice, pelá, tenemos jueves partido de Copa, pero viene este que quiera la menite, como está el caso de Rodrigo Roca. ¿Lo manejás a título personal o delegás? Sí, lo de Alan fueron reuniones personales mías con él y llegamos a buen término, los Rodrigo también. Nosotros son reuniones personales que hago yo, Arturo, porque también creo que es muy importante de que cada uno de los afectados conozca perfectamente bien qué es lo que estamos haciendo. Bueno, al igual con los jugadores, con los jugadores la misma cosa. Los jugadores, tengo yo reuniones con ellos para explicarles cuál es la situación, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y sobre todo cuándo lo vamos a hacer, ¿verdad? Jugadores como Nicolás Domingo o Polenta, ¿hablan con vos o está hay rotura? Disculpame por el término, ¿no hay manera de que puedan dialogar o no? Lastimosamente todavía no, con ellos dos lastimosamente no hemos logrado llegar a un acuerdo, ¿verdad? Lastimosamente no, con todo lo demás sí. Miguel, la vuelta al fútbol, y yo sé que dirás, bueno, todo es carga, es la presidencia del club y el momento del club. Presupuesto bajó y ahora público en los estadios. Conmebol dice, bueno, se puede cumpliendo estrictamente con el protocolo. ¿Qué opinas? No, nosotros desde que, o sea, ustedes saben de que ya la semana pasada empezamos a hacer gestiones también del Club Olimpia con una propuesta de un protocolo para que en clausura ya podamos jugar de vuelta con público. Yo fui muy claro diciendo que Olimpia necesita al público no solo por lo financiero, sino por lo deportivo. Para nosotros el hincha, la cancha es clave. Eso es por un lado. Y cuando surge la noticia ayer del tema de la Conmebol, para nosotros fue una tremenda alegría. Y desde ayer que estamos encerrados con varios del equipo de la parte comercial, etcétera, etcétera, ya tratando de armar un esquema. Para nosotros sería importantísimo que el gobierno paraguayo, que el Ministerio de Salud acepte este protocolo de la Conmebol y que nosotros ya para nuestro partido del jueves podamos contar con el público de vuelta en la cancha. Y quiero agregar, creo de que es un protocolo muy bien armado que ha demostrado en otros países que funciona, y si tenemos en cuenta que acá también se armaron protocolos especiales para los bares, etcétera, etcétera,
donde inclusive tenés, digamos, si querés decir, los mayores riesgos que tenés en la cancha, al aire libre, con el espacio, porque el tema de la Conmebol habla de hasta 50%, ¿verdad? Quiere decir de que en una cancha, metiendo gente hasta un 50%, podés mantener las distancias, al aire libre, repito, o sea, y además que el fútbol yo creo que es uno de los pilares de esta sociedad que realmente ha sabido manejar muy bien esta burbuja sanitaria, ¿verdad? O sea, yo creo que si hubo una parte de nuestra sociedad que realmente se cuidó muchísimo es la parte del fútbol. ¿Cómo hará, Miguel, con relación al partido del jueves? Hablar con el Ministerio de Salud. Estaba también leyendo el Twitter de Raúl Zapac, el presidente de Cerro Público, hay que ver mañana, Cerro Fluminense, particularmente Olimpia, ¿cómo maneja? Llamarán al presidente de Cerro, se reunirán por las grandes convocatorias de uno y otro, es decir, a grandes convocatorias ingresos, y vos debés saber muy bien eso, Olimpia va mucho en eso, de respuesta de público, de sponsor, de lo que tiene, de los palcos y de la masa societaria. Contanos, Miguel. Nosotros hemos tenido contacto con absolutamente todos los actores que tienen que ver con el fútbol, ya sea colegas presidentes del gobierno o de las entidades, ¿verdad? Estamos hablando de APF, Conmebol, etcétera, ¿verdad? Desde ayer que estamos en intensos contactos con todos los actores y espero que hoy ya podamos tener una buena noticia al respecto, ¿verdad? Pero efectivamente esto está en cancha del gobierno ya, Arturo, ¿verdad? Yo creo que de parte nuestra, y hablo nuestra, no hablo solo de Olimpia, de parte del fútbol, ya hemos presentado absolutamente todas las alternativas, cómo hacerlo, los protocolos, los expertos, la buena predisposición. Ahora está en manos del gobierno decidir que vaya o no el público a la cancha. Claro, yo hablo de los clubes de mayores convocatorias como Olimpia, Cerro Olimpia, sin de echar de menos ningún club que interviene en los campeonatos del fútbol paraguayo. Esto me parece que tiene que ser una decisión global, no solamente de los coperos. No, totalmente, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, y se está trabajando en todos los frentes, repito, y en ese frente también. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión o hubo una charla con el ministro de Salud o cómo hace Olimpia con relación al jueves por el protocolo de la Conmebol y del clausura? Es decir, si hay apertura internacional puede haber apertura local. ¿Vos considerás, Miguel Bonuto, que las dos cosas se van a dar con presencia de público? Mira, yo lo que te puedo decir, pero no quiero entrar en mucho detalle, Arturo, que de parte del ministro de Salud vemos una excelente predisposición para encontrar una solución. Eso es lo que te puedo decir. Hay una excelente predisposición. Por supuesto, es un tema siempre complejo, ¿verdad? Pero sabemos que también en países vecinos, inclusive, ya están con el tema de la vuelta. La vez pasada escuchamos lo de Chile, que también ya están con el tema del retorno del público. Y repito, el hecho de que un ente tan importante como la Conmebol haya, digamos, sacado este comunicado y también armado un protocolo de vuelta a los estadios es sumamente alentador. Sobre el final, dos preguntas. ¿Queda pendiente una reunión, y discúlpame que mezcle, con personal cara a cara con el expresidente del Olimpia Trovato? No, nosotros, yo no tengo ninguna reunión pendiente con él, ¿verdad? Sí, tengo contacto con él de consultas, ¿verdad? Con respecto a temas que tienen que ver con la gestión, con ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no hay reuniones pendientes, por decirlo así. Pero sí, efectivamente, digamos, yo tengo mucho contacto con él, pero también tengo mucho contacto con otros expresidentes, Arturo, te soy franco. O sea, a mí me gusta nutrirme mucho de la experiencia de los que ya pasaron por este tema. Acordate, yo estoy ahora, que van a ser 9, 10 meses en la presidencia, y realmente sería una burrada no aprovechar la experiencia de todos los expresidentes que tuvo la Olimpia para ciertas situaciones específicas. Y lo hago, y en ese sentido, digamos, no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Cuáles son las específicas, Miguel? No, Arturo, no vamos a entrar en temas específicos, podemos estar hablando toda la mañana, ¿verdad? Pero cuando me aparece de repente una situación donde tengo dudas, efectivamente contacto a varios expresidentes preguntándome, ¿a vos te pasó esto? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Qué fue? ¿Cómo te fue con esta solución? Yo creo que no hay peor gestión que la no gestión, por un lado, y por otro lado también yo creo muchísimo en la experiencia. Este tema de la presidencia no hay una universidad, esto no se aprende en una universidad, esto es por experiencia. ¿Y por qué no nutrirse de la experiencia de los expresidentes, Arturo? Muy bien, finalmente, Miguel, haciendo tu deferencia, la vuelta de Willy Mendieta. ¿Qué sentís vos
con la vuelta de Willy Mendieta? A título personal y cómo ve el público de Olimpia. Bueno, antes que nada, en lo personal, muy contento, ¿verdad? Muy contento. Con Willy ya tuvimos contactos el año pasado, lastimosamente no se pudo dar cuando eso. Ahora sí se pudo dar. Realmente estamos muy contentos. Yo particularmente creo de que nos va a dar muchísimo, ¿verdad? Willy nos va a dar muchísimo. Acá siempre hablamos de su magia, pero también hay que decir de que nos va a dar su jerarquía, inclusive lo que trae de afuera. Y hay mucha expectativa ya por verlo en la cancha. Entonces, si te puedo decir en lo personal, mucha alegría el hecho de poder haberlo traído a Willy de vuelta, Arturo. Correcto, y finalmente, jueves en para uno el partido. ¿Vos te imaginás el público llegando, tapaboca, protocolo, aprobado todo? Yo sí me imagino y realmente la intención nuestra es nosotros tenemos una gran cantidad de socios que durante toda esta pandemia siguieron aportando, Arturo, para comenzar. Entonces, si de alguna manera con esto podemos retribuir a esos socios que en los malos momentos estuvieron ahora durante la pandemia, para mí este sería un momento espectacular para premiarlos. Finalmente, ¿pensás que habrá público para uno, lo establecido, del porcentaje según aforo el próximo jueves? Yo quiero pensar que sí, y desde ayer estoy peleando de que así sea. Voy a trabajar para que así sea, y yo quiero creer que sí. Seguiremos hablando, Miguel, a tanta pregunta la respuesta. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo, gran abrazo y cuídate mucho, Arturo, buena semana. Frases de colección. Lo de Alan fueron reuniones personales mías con él y llegamos a buen término, Rodrigo también. No, esas son reuniones personales que hago yo, Arturo, porque también creo que es muy importante de que cada uno de los afectados conozca perfectamente bien qué es lo que estamos haciendo. Bueno, al igual con los jugadores, con los jugadores la misma cosa. Los jugadores tengo yo reuniones con ellos para explicarles cuál es la situación, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y sobre todo cuándo. Jugadores como Nicolás Domingo o Polenta, ¿hablan con vos? Lastimosamente todavía no, con ellos dos lastimosamente no hemos logrado llegar a un acuerdo, ¿verdad? Lastimosamente no, con todo lo demás sí. Frases de colección. Miguel Bonote, presidente de Olimpia. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Explotó la doble chance, el cartón número 1.087.283, se ganó 200 millones de guaraníes, este domingo 3.700 millones en premios. Pedí CNT Sheporemoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con la cooperativa Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunícate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel Mike Feel. Falleció el doctor Mayans. Sí, ex ministro de Salud y un referente comunicacional en tema de justamente salud pública. Hoy a la mañana nos sorprendíamos con esto. Tenía un programa en radio. En Radio Caritas. Él integró, leíste mi mensaje que te escribí hoy. Sí. ¿Qué te puse? Él fue el médico de la selección Salvo Esteco Mundial de Fútbol. Fue el médico de la... Campeón mundial. Campeón 38. Entonces cuando me escribe Pancho, yo le doy la respuesta. Que fue, porque más de una ocasión hablamos con él, y después hizo, porque él contó la experiencia de la adaptación al cambio de horario. Le llaveaban y le encerraban a los jugadores. ¿Vos sabés la historia? No sé. No, señor. No sé. Él encerraba, llaveaba y le hacía transportarse. Y no veía ni la luz, ni el sol, ni nada no por decir. Entonces le adaptó los jugadores para Australia. Entonces cuando ya fueron con la edad de Asia. Eso nos contó al aire. Ahora
No puedo creer nuestro médico de Copa Davis por tantos años, dice Víctor Manuel Pechi. Entonces también queríamos hablar con Víctor Manuel Pechi, independientemente a su cargo de ministro o director del trauma, sí, también. o ministro de salud, lo que fue ahí, ¿verdad? Sí, también. Lo que estoy diciendo es que fue un deportista. Y como este es un programa deportivo, a muchas personas les puede llegar de una manera, en una ayuda, en lo que hizo, porque estoy leyendo que fue una persona muy reconocida, es decir, hay un gran reconocimiento a su persona. Y después la parte profesional, primero la parte humana de Mayans, y charlamos y hablamos con él, y alguna vez creo que lo tuvimos acá, en el estudio, abajo, a Mayans, y nos costaba de Australia, del Mundial. Y ahora en tenis, dice... no puedo creer, nuestro médico de Copa Davis, por tantos años que en paz descanse, querido Mayans, dice Víctor Manuel Pechi. El teléfono de Juan Carlos Tabarelli tenés. Acá yo tengo. Venite a dar. El preparador físico. Sí, Juan Carlos Tabarelli, que lo conocemos, años. Trabajó en Australia. Y este es el teléfono, gracias a Lorenzo Villalba. Entonces, lo que estamos haciendo es los Leca ya, o Viral Leca como yo, hacerle un reconocimiento, no solamente en su cargo público, que tuvo una excelente atención y ahora ha colaborado mucho con mucha gente. Estamos hablando en lo deportivo. Y Lorenzo Villalba nos da el teléfono de Juan Carlos Tabarelli, trabajó con Mayans en Australia. Por eso queremos hablar con Juan Carlos Tabarelli. Gracias, Lorenzo. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recárgate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB110 Luxury de Leopard es la motocicleta ideal para vos. Llévalo hoy mismo en mini cuotas semanales. Solicita al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El nombre del Comité Olímpico Paraguayo del presidente Camilo Pérez, el Comité Ejecutivo, manifestamos nuestro profundo dolor por el fallecimiento del campeón mundial de fútbol de salón en 1988, y médico de las selecciones paraguayas y de varios equipos de nuestro país, el doctor José Mayans. Efectivamente es así. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Un gusto saludarte, comandante, y a ese título hay que agregarle un bicampeón sudamericano, campeón de los Juegos de Sur y casi como 6 o 7 títulos a nivel local en nuestro club, que era el Simón Bolívar. Antes me sorprendió porque justamente un colega, el profe Fabián Arrúa, que vos le ubicás, sí, claro, me llamó como a las 9 y me había comentado, y ahí entré en las redes sociales y estaba confirmado. Realmente es triste perder a un colega que, te soy sincero, le conocí en el 86 en el hockey femenino, en el Yachty Golf Club, cuando trabajamos en el hockey, y esa vez yo le invité a integrar los equipos que yo trabajaba, cuando eso era el rugby, el básquetbol, con Ciudad Nueva. Le metí en el Simón Bolívar, luego le metí en Humaitá conmigo en Roque Alonso, y bueno, ganamos varios títulos, y era un adelantado para la época ya, Arturo, y se podía hablar con él, tenía un trato así duro con todos, obligaba, por poco no le abría la boca para dar las vitaminas a los futbolistas, a los deportistas que en esa época no querían, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo juntos. Mira, tus palabras llegan. Tuvimos la oportunidad de hablar con él, independientemente a cargo público que ocupó en los distintos ministerios. Está la otra faceta, la de deportista, y como nosotros hacemos esto, nos llega
muy fuerte, porque con quien hablamos, Juan Carlos Tabarelli, hablan bien. Se dice, bueno, cuando murió es muy común que... No. Yo creo que es una mención de honor al doctor Mayans lo que ustedes hacen. Así mismo, yo sostengo eso y muchos compañeros que me conocieron también van a sostener eso, porque aparte que era militar, era duro, hablamos mucho, hicimos trabajos en la altura, hicimos trabajo a la adaptación para ganar el campeonato del mundo y pasamos muchas cosas juntos. Y luego su faceta pública, que estuvo en la emergencia médica, actuó al primer auxilio anteriormente, fue ministro y bueno, después ya creo que la quejó alguna enfermedadita, un poquito de la parte de obesidad y se iba retirando, pero de todos modos sí tenía un programa, creo, de salud en una radio colega. Radio Cáritas. Ah, sí, Radio Cáritas. Sí, me habían comentado hace un año, güey. Sí, siempre se preocupó, era adelantado, Arturo. Es lo que vos ves ahora. Te cuento así rápidamente. Nosotros perdimos un campeonato del mundo en Italia defendiendo, donde él no pudo irse porque creo que ya tenía un cargo público, porque un jugador fundamental de la época se lesionó, tuvo un golpe en la costilla. Y al volver él me investiga y me dice, profe, ¿qué pasó? ¿Cómo van a perder el partido? Porque después perdimos en penal al final, no empataban y perdimos en penal. Y dice, ¿qué pasó? Y fulano de tal, Óscar Basualdo, se fisuró la costilla y el doctor que suplantó solamente le sacó al equipo. Eso es fácil, me dice. ¿Cómo que es fácil? Eso vos le agarrás, le cortás, imagínate hasta dónde llegaba su conocimiento. Le cortás el nervio que produce el dolor, le pones un parche y te juega los últimos 5 minutos y ganás el campeonato, después va a llorar. Imagínate hasta dónde llegaba esa cuestión, él hasta dónde él procuraba cuidar un resultado de por sí mundial, ¿verdad? Juan Carlos Tabarelli, trabajaste con él en la parte física, vos te pregunto, ¿te dejó qué? ¿Te dejó testimonio de vida? ¿Te dejó una persona que hablaba poco, pero hablaba? ¿Te dejó enseñanzas, profesionalismo, la parte humana? Dejó mucho, ¿no? Sí, una suma de todo, Arturo, así como decís, porque justamente el diario Hoy no había hecho un reportaje algo y en ese momento yo ya trabajaba en 3 o 4 deportes que me fue muy bien y él ya me estaba acompañando y puso, justamente hoy tuiteé eso, puso el título Tabarelli Mayans o Mayans Tabarelli, un dúo de éxito, y realmente en esa época nos íbamos muy bien porque ambos éramos adelantados, ¿verdad? Yo en mi campo y él en su campo, y aprovechamos las circunstancias de cada deporte y lo llevamos bien alto, y siendo el fútbol de salón nuestra bandera, ¿verdad? Como te digo, con él ganamos el campeonato del mundo, somos bicampeón sudamericano y campeón de los Juegos de Sur. Después, nos olvidamos el campeón panamericano en 1999 cuando yo ya estaba en la absoluta y tuve que pedir permiso al escribano para que me den, porque cuando eso había el problema Alarcón, el escribano Harrison, o la cuestión del fútbol. Entonces me dio un permiso especial Marcarian y integré y gané mi último título que a mí me faltaba, que era el panamericano a nivel, y él estaba también presente. Brillante, Juan Carlos, en los méritos alcanzados. Podés alcanzar méritos deportivos, pero doblemente feliz cuando los méritos son deportivos y humanos, como en el caso de Mayans, por citar un ejemplo. Y nos contaba él en Australia, la adaptación que se hizo en las horas para que no sorprenda el cambio de horario. Sí, no, eso fue de manual. Lastimosamente no somos escritores, porque eso debemos dejar al futuro de la gente, ¿verdad? Y con él yo aprendí también a hacer la adaptación a la altura, porque en el fútbol de salón era peor. Una vez que vos hacías la adaptación, jugabas un partido volvía. Vos tenías una semana, un sudamericano entre 10 equipos jugaba 6 partidos. Y lo hacíamos tan bien que me sirvió de ejemplo y de mucha experiencia para las posteriores que hice con la selección absoluta en La Paz,
en Quito y en Bogotá y en el Toluca. Bueno, Juan Carlos, gracias por esta enseñanza a lo que conocíamos y estamos aprendiendo contigo, de quien nos dejara. Ya venía enfermito, como vos decís, el doctor Mayans. Desde aquí, mucha fuerza a todos los familiares. Te repito, la dualidad del buen tipo y el excelente profesional Juan Carlos. Así mismo, yo creo que mucha gente le conoció, incluso Arturo de su parte civil, o sea, la parte médica, ayudó a mucha gente, ya sea emergencia médica y siendo ministro. Sí, señor, esa parte. Sabemos muchísimo, nos decía el doctor Mayán, sabemos. Juan Carlos, un saludo del aire, muchísimas gracias, este reconocimiento que lo hacemos al doctor Mayán. Gracias por este tiempo, Juan Carlos. Gracias a usted, Arturo, y como siempre, gracias por apoyar el deporte también, por decir amateur, de siempre y más todavía. Un gusto y siempre te estamos escuchando, a la orden. Gracias, mi amable. Juan Carlos Tavares. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles, HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellara 1751 Casi Covicheco, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es puedes hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillala Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Nuestra condolencia, nuestro más sentido pésame en la familia de Juan Bogado, colega. Falleció hoy, niño. Hace minutos, colega Luque. Estuvo el 1 de marzo, le daban informe de radio cuando hacíamos el extra en 1 de marzo, de Sportivo Luqueño. Sí, hace un 15, 20 días hablé con él, le felicité por su cumpleaños, fecha en junio. 24 de junio. Juan Bogado. Sí, Juan Bogado, el querido Juan Bogado. Mucho tiempo corriendo el Sportivo Luqueño. Sí, abogado sabemos. Y es reciente, creo que no pasó de 1 o 2 horas la noticia. Ahora, reciente la noticia que nos facilitaron, o sea, nos pasaron los colegas de Luque. Estamos chequeando, pero es así, lastimosamente. Juan Bogado. Nuestro más sentido pésame a toda la familia. ¿Fuerte o bien? Sí. Fuerte. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales de Casa Central, Sevillala Casi, R.I. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Bueno, Lorenzo Melgarejo, de Libertad. Sí. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. ¿Cómo? ¿Ya saludaste vos? Todavía. ¿Por qué? No sé. Ahora estoy saludando. Estábamos con Brunote de esta mañana. No, pero vos ya hablaste del doctor. Sí, hablé ya, pero todavía no.
Vos sabés que ayer estuvimos hablando en el fútbol al grande de noche, aparte de la renuncia de Pablo Caballero, que no tenemos reemplazante, para informar su reemplazante. Después cuando tengamos tiempo tenemos que hacer un recuento de la intermedia antes que arranque. Sí. ¿Qué equipo mantuvo? ¿Cuánto cambiaron? ¿Y cuánto duraron? Sí. Porque es la primera vez en la intermedia que se juega con 18 y 16 equipos. 18. Es la primera vez en la historia del balompié paraguayo que se juega con 18. Sí. Entonces queríamos saber así para ir. Ese por un lado. Por otro lado, ¿vos te vas a quedar a hacer trabajo o no? No sea bola, no vas a hacer ese trabajo. No sea bola. Tenemos que hacer ese trabajo minucioso, uno a uno de los 18 equipos, para ilustrarle a la audiencia en la intermedia. Capiatá cambió 3. Después tenemos que ir de dónde salió. Capiatá cambió 2. ¿De dónde salió General Caballero de Juan León Mallorquín? Sí. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y cómo es él? Otro de lo que no cambió. Figura, y va a ser un equipo que va a ascender así como viene. Sí, se mantiene. General Caballero de Juan León mínimo Mallorquín. Ascender, pero tiene un estadio bueno. Sí, tiene muy capacidad mejorado. para 8 o 10 mil personas ya. Sí, se trabajó bastante ahí, quedó muy bien ese Entonces, escenario. Sí. para ir informando referente. Ameliano, que es una revelación, no figuraba. Para nada. Y ahora aparece Ameliano. Los tradicionales se frenaron. Vos bajás y pues sí podés subir. Capiatá, por ejemplo, Capiatá. que quedó muy en el fondo. Capiatá, 3 de febrero, 2 de mayo. Para ese estadio 2 de de mayo. Capiatá, que ahora en la intermedia, puede terminar en la C. Si baja, ¿dónde baja? Y sí. Si sigue hasta... ¿Te imaginas? en realidad baja la B. Si vos le vas a hacer un hecho, no hay expresión de deseo, pero es un estadio hermoso, el estadio de Capiatá. Hermoso estadio. Hermoso más lindo estadio. que otros, sin que nadie se ofenda, pero algunos de primera división. Sí, hermoso Por su estadio. estructura, por la capacidad. Lo bueno para Capiatá que ganó las 2 últimas fechas, por lo menos eso. Hay una mejoría en este cierre de etapa. Se está recuperando. Capiatá viene de 2 triunfos, ganó los últimos 2 Pero no partidos. es la campaña que No es lo que se esperaba, claro, no para ser campeón. Lejos. No, para ir conociendo Coincidentemente, los señor, técnicos, mirando yo te la decía, tabla, los 3 primeros no cambiaron de entrenador. General Caballero, 37 puntos de líder, no cambió de su entrenador. Ameliano, desde el inicio igualmente su entrenador, está segundo con 30. Y San Lorenzo, 28, tercero, no cambió. Atirá, el cuarto, sí cambió de entrenador. Independiente, ahora cambió de entrenador, 28 puntos. Resistencia, me quedo la duda, creo que no. No, Carlos Recalde desde que arrancó. Recalde desde el comienzo sigue con su entrenador. Después está séptimo Rubio, Ñu 26, sí cambió su entrenador. Octavo Trinidense, sí cambió su entrenador. Noveno Tacuaré 23, sí cambió de entrenador. Guaraní de Trinidad, posición 10, no. Para mí, arrancó con Cubilla de comienzo, ¿verdad? No Cubilla, cambió. Guaraní de Trinidad, Sí, no después. cambió de entrenador. Después Fernando de la Mora sí cambió. Teño cambió. 3 de febrero cambió. 2 de mayo igualmente sí. Santaní sí. Capiatá sí. General Díaz no. Y Fulgencio Yegro sí. tía, esto no te moleste, niño, porque tía, esto es colaboración eterna, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. Para vos todo suma, pues. Ahí te envié. 5 no cambiaron. Sí. Ahí te envié estadísticas. Galeano, y acá tenemos todo. Hasta fecha tenemos. Qué lindo, qué bueno. Ahí tenemos. Hasta ahí tenemos. Hasta fecha tenemos. Muchísimas gracias. Hasta fecha. ¿Y quién sos vos que me enviaste este? ¿Quién sos? Pero no podemos ver por quién es. Me gusta vos. ¿Este quién es? Ah, no, Santi Riquelme. Santi Riquelme. ¿Santi es? Sí. Ah, Santi. Sí, Santi. Gracias, Santi. Vos sabés que le quería llamar a Santi. Te estaba queriendo llamar Santi. Ahora voy a anotar tu teléfono, Santi. Ahora voy a anotar tu teléfono. Víctor, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Víctor Manuel Peche. Estaba leyendo en Twitter lo tuyo con relación a Mayans, este reconocimiento que lo haces. Falleció quien estaba muy ligado al tenis y nosotros más lo veíamos con fútbol de salón y otras disciplinas. Y queremos molestarte la atención por eso, Víctor, el fallecimiento del doctor Mayans. Sí, no, lógicamente. Mayans, lógicamente, fue campeón del mundo con el fútbol de salón. Sí, sabe. Pero sí. también después estuvo muchísimo tiempo nosotros cuando estábamos en el grupo mundial de la Copa Davis, cuando nos tocó jugar contra Francia, República Checa, Estados Unidos.
él era nuestro médico de cabecera, entonces, bueno, al enterarnos hoy de la noticia, la verdad que con mucha tristeza, porque una gran persona, un gran médico, y sobre todo nos apoyó a nosotros mucho en un momento donde diríamos la medicina, la parte científica en el deporte no era que estaba muy desarrollada, ¿verdad? Ahora, hoy en día, sí, en ese sentido ha avanzado muchísimo, pero en esa época eran contados con los dedos médicos que se sabían de deportología, de deporte, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue de una ayuda muy importante. ¿Cómo era él? Hablamos con Juan Carlos Tabarelli también y contanos él, Víctor. Sí, no, era un personaje, era todo un personaje, era muy serio él, pero muy serio, pero a la vez con nosotros, lógicamente era muy cariñoso y sobre todo estaba siempre prendido por cualquier detalle, que no se escape ni un detalle, y sobre todo lo más importante es a honor, en verdad, no es que él precisamente lo hacía porque iba a tener un bien económico, diría. Siempre fue a honor, y eso lo hace más grande en todo su desempeño que tuvo, como en el fútbol de salón y en el tenis. Seguramente estuvo en otras disciplinas que no sabemos también, ¿verdad? Sí, estuvo en varias, nos contaba también Juan Carlos Tabarelli. Y lo de él, Víctor, ¿qué diferencia tenis a otras disciplinas deportivas en la parte clínica médica? Contanos. Y bueno, tiene su diferencia, ¿verdad? Tiene su diferencia, pero él fue muy importante cuando la preparación previa al partido, para que estemos equilibrados, diríamos, en el sentido que tengamos toda la energía, todos los parámetros normales, tanto el glóbulo rojo, el azúcar, en fin, y después también durante el partido conservar esa energía, y después también post partido para la recuperación, lo que teníamos que tomar para recuperarnos, porque vos sabés que la Copa Davis se juega viernes, sábado y domingo a mejor de 5 sets. O sea que la recuperación es muy importante. Bueno, y él se encargaba el antes, durante y después, ¿verdad? A Chapacú él fue uno de los que le revivió ahí cuando Chapacú estaba 5-1 abajo en el quinto, ya. Vos estás hablando de la hazaña, tiene energía. De la hazaña. Y bueno, fue uno de los que en el descanso fue que en ese momento había 15 minutos, que diríamos le dio todo lo necesario como para que aguante el partido, ¿verdad? Entonces, así cuando los partidos son muy cerrados, muy peleados, ahí cualquier cosita hace la diferencia. Sí, estamos hablando de Mayans, en estas cosas que tenía, nos contaba Juan Carlos Tabarelli también, de un jugador que se había lastimado. Esas cosas que enseñan, esas cosas que transmiten y que hacen un excelente profesional, Víctor, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte de eso, la dedicación, la predisposición que tenía, o sea, vivía pendiente de cada segundo de nuestros entrenamientos, los días previos, ¿verdad? Porque podemos entrenar muchos días con anterioridad. Entonces, la verdad que aparte era un personaje porque era muy serio él, y a la vez con nosotros era muy jovial, y hacíamos un gran equipo con él. Bueno, Víctor, gracias por este tiempo, por tu participación y por esta recordación. Muy buen tipo y excelente profesional, el doctor Mayans. Gracias, Víctor, por tu tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a vos por darme la oportunidad de hablar de nuestro médico que lastimosamente partió hoy. Un abrazo, Arturo. Igualmente, Víctor Manuel Pechi.
Las auténticas tostadas son de pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional pizza nutrida de sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos al centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria se hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancop y la FD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. No. Y bueno, se respeta ese amigo. Se respeta. Se respeta. Se respeta. El raco tóxico. Sí. ¿Sabes que me metan ahí en el manicomio que de Venezuela? Venezuela. Y ahí bien rayo. Cualquier momento, no puedo creer. Pero se respeta. Bueno, decía ayer el niño Jorge, decían Ricardo y Fabián, ellos dicen que Libertad tiene prohibido perder en la suma con Junior, que no se puede eliminar con Junior. Coincido. No debería de. A mí no me venga con bola. Don Julio Comesaña, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, leyendo la historia de don Julio Comesaña, que alguna vez estuvo en Guaraní, dirigiendo en el fútbol paraguayo, sabemos de su rica historia en Colombia, muy identificado con el Junior, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí, y viajamos mucho más que hoy, desde luego, conocimos la brillante trayectoria de Julio Comesaña, y sale a relucir nuevamente el tema de Julio Comesaña, porque lo tuvo a Luis Díaz, delantero de Colombia, en Junior, que grabó gran connotación por su excelente gestión en Colombia. Cuéntenos, don Julio. Bueno, sí, Luis, nosotros llegamos aquí en el 17, después volvimos en el 18, ahí a principios de la temporada lo ascendimos del equipo de la B del Junior, el Barranquilla Fútbol Club, lo ascendimos y debutó en un partido de campeonato muy bien y allí lo dejamos, incluso en esos momentos lo llevamos al partido de Copa con Cerro Porteño, allá en Asunción, aquí también en Barranquilla jugó contra Cerro, o sea que siempre fue titular, desde el primer momento que lo colocamos fue titular, mostrando un gran potencial futbolístico y solamente mejorar en su condición, mejorar, pulir lo que él mostró desde el principio, pero tiene una gran ventaja, que es que además de jugar bien al fútbol es una excelente persona y eso es fundamental. Integró el equipo, indígena, ¿no? La selección, sí, con Valderrama. Con Valderrama. Técnico, sí. Bueno, él viene de, esa es la historia de antes de venir a Barranquilla, que Carlos Valderrama, en una escuela que él tenía o algo así, él integraba el equipo indígena, pues es de La Guajira él, y lo trajeron a Barranquilla y entonces a una escuela, después vino a las divisiones menores del Junior y de ahí en adelante ya fue al equipo, al club Barranquilla, al de la B y después al Junior profesional. ¿Qué nos enseña Julio Comesaña este tipo de jugadores? Usted tiene su trayectoria muy respetada,
nosotros en nuestra función los años nos enseñan algunas cosas. Esto es muy especial de él, ¿no? Yo lo que el fútbol me ha enseñado, muchas cosas me ha enseñado para la vida y para todo, pero lo que yo pienso que estamos en este momento con la enfermedad de ser europeos, y yo pienso que lo que tenemos que hacer es tomar de Europa lo que a nosotros nos sirve y podemos aplicar en nuestro medio, y no querer ser igual que ellos y jugar como ellos, porque por algo ellos llevan nuestros jugadores permanentemente a los grandes equipos y se los llevan cada vez más jóvenes, y hay que ver qué es lo que hacen ellos con nuestros jugadores, y si nosotros podemos hacerlo acá, magnífico. Pero estamos hablando de equipo y equipo y equipo, y lo importante es el equipo y lo más importante es el equipo, y yo entiendo, para mí, con todo respeto, que lo más importante es la individualidad, y poder convencer a la individualidad y prepararla para que aprenda a jugar y a darle toda su capacidad al equipo, y que a través del equipo él va a conseguir sus objetivos personales, pero no el camino al revés, desestimando al ser humano y a la individualidad, porque yo todos los partidos que veo casi siempre gana el que tiene mejores jugadores. Por lo general gana el que tiene mejores jugadores, porque toman mejores decisiones. El otro día que le ganó Colombia a Perú, si usted observa el partido, los 2 goles de Díaz son 2 jugadas individuales. Nadie le puso la pelota al lado del arquero, de frente así con el arquero para que meta el gol. Es un generador de situaciones de juego colectivas o individuales, contra uno, uno contra dos, en inferioridad, en superioridad. Es rápido, es resistente, trabaja para el equipo, es generoso en el esfuerzo, maneja las 2 piernas. ¿Qué más le puede pedir uno a un jugador de esa naturaleza? Y después salimos a decir, no, lo que pasa es que lo primero es el equipo. No, lo primero es el futbolista, y a partir de los futbolistas que tengo, sacarles el mayor provecho. Pienso yo, con todo respeto. Claro, don Julio Comesaña, la pregunta va por aquello de, fue al Porto, era lo ideal, se lo llevaron, la transferencia, poco para lo posterior, Barranquilla de abajo, Junior de los grandes en Colombia, cierto, pero ya su ida al Porto. Pero me parece que Luis, no sé si fue porque se dio esa oportunidad o porque salió así, no sé, pero me parece que él ha hecho el camino correcto, porque no saltó del Junior a un escalón muy alto, a la élite del fútbol mundial, sino que fue a un país donde en los últimos años se ha trabajado mucho en el tema del entrenamiento, se ha estudiado mucho, y es un fútbol que no tiene la fortaleza, la intensidad del fútbol alemán, del fútbol inglés, y yo creo que ese es un paso intermedio para Luis, que en mi concepto muy personal hoy está ya para dar el salto a la élite del fútbol mundial y ser capaz de mostrar allí todo lo que tiene. Va a enfrentar rivales diferentes, seguramente más fuertes, más difíciles, pero también va a estar acompañado de los mejores jugadores del mundo. Entonces ese es el paso que Luis tiene que dar ahora, me parece a mí. Bueno, y usted lo tuvo y sabe, para cerrar esto en la parte de Díaz persona cuando lo tuvo, le exigía, esto tenés que hacer. ¿Cómo se manejó lo de él? No, con él yo siempre parto, con los años me he acostumbrado, parto de mi dirección con los jugadores desde su parte individual, desde su condición, a orientar, a dirigir lo que tiene y a tratar de que interprete, que entienda de qué se trata el juego, de qué se trata el juego colectivo, de aprender a utilizar sus herramientas, no querer, si es habilidoso, no querer gambetearse a todo el mundo, sino hacer lo que tiene que hacer en el momento que debe hacerse, esas cosas que aprenda a ser selectivo en el juego, y utilizar sus fortalezas para beneficio de todos.
y yo creo que él tiene una gran ventaja sobre todos. Es un muchacho con humildad, sin hablar de humildad como mucha gente confunde, que ser humilde es ser pobre, tener hambre. No, él tiene la humildad del que reconoce que siempre está aprendiendo y que todavía está lejos de su techo y que tiene que seguir aprendiendo, y en ese sentido lo veo. No es un protagonista a través de las redes sociales ni de la prensa, sino que es un protagonista a través de lo que hace en la cancha. Ojalá que Luis nunca cambie y que siga siendo la misma persona que es. Vale la pena realmente. Bueno, y por eso consultamos con usted, don Julio Comesaña, con Luis Díaz, que aquí lo vimos, de Colombia, sus goles, lo que es la repercusión que ha tenido su gran gestión en la selección de su país. ¿Cómo lo ve a Junior ante Libertad, don Julio Comesaña, en Sudamérica? Bueno, Junior ha perdido ahora, ha salido de dos de sus jugadores, uno de ellos, el más referente de todos históricamente, como Teófilo Gutiérrez, y de un centro delantero como Borja, goleador, que yo considero que si Borja se lo propusiera, tomara la decisión, podría ser un centro delantero extraordinario, el mejor lejos de América, porque tiene todo, sabe jugar al fútbol, interpreta bien el juego, sabe asociarse, cabecea muy bien, remata con las dos piernas, es potente, es un jugador que tiene todo, es una buena persona, pero me parece que no ha tomado esa decisión de ir un poco más allá de ser un goleador, porque el fútbol como va necesita jugadores que hagan goles, pero también necesita jugadores que jueguen con el equipo, ¿verdad?, en armonía con el equipo, y esos jugadores parados adentro del área esperando que llegue el centro o que le den un pase para dejarlo frente al arquero y hacer un gol, se van pasando de moda. Se necesita otra cosa, se necesita otras cosas, y entonces Junior van a enfrentar ahora un Junior que va a ser más tratar de ser más un equipo que se complementa, ¿verdad? Y no un equipo que dependa de alguna manera exclusivamente de los goles que pueda hacer Borja o del juego que pueda generar Teófilo. Van a sentir eso porque son hombres importantes en la individualidad y para el equipo, y lo van a sentir. Pero Junior va a ser un equipo de pronto mucho más práctico, de un fútbol más simple, quizá de menos protagonismo individual. Se va a sentir, indudablemente que se va a sentir, pero bueno, va camino de una transformación. Sí, con las nuevas incorporaciones, 6-7 jugadores también que estamos leyendo e informándonos a la espera del partido del miércoles. Don Julio Comesaña, muchísimas gracias por este tiempo. Somos Radio Monumental de Paraguay, el programa se llama Fútbol a lo Grande. Valoramos muchísimo su opinión. Arrancamos con Díaz, que indudablemente fue una revelación jugando por Colombia y que usted lo tuvo de su comienzo ahí en Barranquilla en Junior. Un saludo al aire, don Julio Comesaña, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo para todos y que tengan una buena temporada. Muchísimas gracias, Julio Comesaña. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Cómo te va, Carlos Humberto? Muy buenas tardes, Arturo. Bien, acá por casa, llegando de una reunión importante. ¿Cómo anda el señor de la media cancha? ¿Bien? Bien. Gracias a Dios, todo bien. Con salud, que es lo más importante. Sí, señor. Va a ser presentado a las 4 de la tarde en Independiente. Esta mañana teníamos la información y ahora queda plenamente confirmada la noticia. Sí,
Sí, falta detalles en cuanto a lo contractual nada más, pero más es por protocolo porque es gente amiga, gente que conozco, en donde ya trabajé. Pero hoy ya empezamos a trabajar en campo con los chicos. Ya comenzaron en Independiente de Campo Grande. ¿Quiénes contigo entrenan el cuerpo técnico, Carlos? Está conmigo Eduardo Ledesma, lo conoces seguro, Sí, claro. Ex volante de Lanús, Olimpia, Sí, selecciones paraguayas, como asistente mío. Después está en la preparación física Rodrigo Cáceres, un profesional joven con mucho futuro, muy atento a las cosas nuevas, y Cristian Brites en la preparación de arqueros. Bueno, un campeonato muy peleado, muy cruel. Hablando de Eduardo Ledesma, hablamos con él por el tema Lanús. Sí. Hace poco, que estuvo años jugando en Lanús. Que ahora lo llevan a Morel, dicho sea de paso. Carlos Humberto, ¿qué te deja vos la intermedia? ¿Qué te está dejando la intermedia? Estuviste en Talcahuano. Mucho, Arturo, mucha sapiencia, mucha muñeca, especialmente para sobrellevar situaciones no muy comunes, no sé si la palabra correcta es adversas, pero es un campeonato y una categoría en la cual salen a relucir ciertas cualidades que uno en primera división no las utiliza generalmente, pero que en estas categorías son muy útiles. Y bueno, Carlos Humberto, que sea con éxito para vos, el respeto que te ganaste como persona, como jugador, ahora ya en la función técnica, hace bastante tiempo, y preguntarte, ese recorrido tuyo en campo, ¿cómo lograste como integrante? ¿Cómo se logra? Contanos. En campo el recorrido que tuve como atleta. No, como atleta. Y yo creo que pasa mucho por lo mental, Arturo, y una buena preparación física es primordial. Porque hoy día el talento ya casi no alcanza si no está bien acompañado por la preparación física, ¿no? Siempre queremos tener a los talentosos bien físicamente, es eso lo que quiero decir, ¿no? Y pasa mucho por eso, y también después lo mental, la predisposición mental de que todo se puede lograr. No ponerse un límite, no hasta acá, no solo esto, no aquello, ya no. Yo creo que debemos ir más allá. Pero hay algo, siempre. Hay algo, Carlos Humberto, en la cual vos fuiste, en lo tuyo, excelente jugador, y a veces cuando uno pasó eso y quiere que su jugador sea, es difícil transmitirlo. Sí. Pero no todos somos iguales, Arturo, pero esa es la idea. No, se entiende. Totalmente. El famoso si yo pude, ¿por qué no pudiste, no podés vos? Eso digo. Sí. Yo creo que el limitarse al ser un atleta es lo peor que uno puede poder autoponerse, ¿no? Como se dice. Lo último, ¿te acordás de una charla? Acá los muchachos no me creen. Cuando era Regina o el otro, ¿dónde estaba vos? ¿En? Regina. No, solo en Italia, solo en Regina. Cuando un día te te entrevisté, me dijiste a mí que vino el dueño del club o preguntó qué pasa, y le dijo al coordinador, no ganan hace tanto, y dijo, vayan a la concentración, decirle un castigo no económico, no, sino algo así como un mes encerrado, ¿te acordás? No era un mes encerrado, ¿Cómo era? Que estuvimos concentrados para jugar en lo que restaba del torneo, porque la presión y la necesidad de permanecer en primera división era mucha. No, lo que digo es que una manera de decirlo, bueno, no sé si era castigo o qué, que estén más tiempo juntos ahí todos ustedes, a lo mejor era distinto el mecanismo de salida y entrada. Y son modos de trabajar diferentes, ni mejor ni peor, como siempre digo, distintas. Eso sí. En Europa. Bueno, Carlos Humberto, saludos del aire, que sea lo mejor para vos, Carlos Humberto, gracias. Igualmente a ustedes, el cariño de siempre y a las órdenes. Gracias, Carlos Humberto Paredes. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferro Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8.
Hoy es día de la cooperativa universitaria en Punto Farma. Pagando con tus tarjetas de la cooperativa universitaria vas a tener 30% de descuento en todas tus compras. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O haz tu pedido en la web, la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Pude haber escuchado mal, pero como faltaba un mes y como los no concentran, entonces le dijo, cambió el formato. En Europa no acostumbran. No concentra, entonces le dije, muchachos, todos falta un mes, vamos a concentrarnos más, vamos a estar encerraditos más porque falta un mes para terminar. En Sudamérica es normal, pero en Europa eso... Sí. El hecho de estar encerrados ante los partidos no existe. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimonos 1, Nita Dimo. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro reumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro reumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, apostar y gana apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regalamos, regala Flores. Feria online en tupi.com.py. Hasta el miércoles vas a encontrar descuentos exclusivos en los artículos más pedidos de la temporada. Al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota la pagás recién a los 30 días. Tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito, o con 80.000 guaraníes si pagás con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10, checo más respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Todos los datos de Santiago Riquelme, niño, Sí. Inclusive ahora dio otro actualizado. Vamos a estar mirando. Carlos Humberto Paredes por Pablo Caballero. Por Pablo Caballero. Por Carlos Pablo Humberto Paredes, Caballero. que estaba en Tacuarí. Sí. Llegó ¿cómo podemos decir? Los gerenciadores llegaron a Tacuarí y ahí hubo el cambio de entrenador. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asimet cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamado, videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asimet toda la vida. Barta, la batería líder en Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta a todo el país. Televisores Tokio con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, come la Alberdín al 237-7070 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py.
Roque, Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ella la nueva leche Larga Vida semi-descremada en la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lactó los mejores, la salud de cada día. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAF. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa a nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery que te hace bailar y podrás ganar premios geniales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Está el pájaro, nos envía Gustavo Saba de la última hora. El pájaro en Lima, el pájaro ya está en Lima. En Miraflores, lugares más residenciales en Perú. En Lima, estoy diciendo, en Lima. Ya está el pájaro ahí. Ya estamos, dice. Vamos, dice. El pájaro en Lima para jugar por la Alianza Lima. Sí. ¿Qué es el pájaro? 33 años el pájaro Benítez y este nuevo paso en su carrera. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Barcos y Rodados te ofrecen una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. De Libertad, Lorenzo Melgarejo. Sí, presentación que hace y el después club. están los 5 candidatos y pretendientes, ¿no? Sí, esta semana. ¿Cómo que hacer? Sí. Y tiene que ser Víctor Villar también. Así es. Y para acá Libertad va a ser campeón Ricardo, bicampeón del fútbol paraguayo. Eso ya está hecho. ¿Miento o digo algo fuera de lugar? Estamos estudiando la... No, mentira, bola. Paraguaya Libertad, posibilidades. bicampeón del fútbol paraguayo. Ayer dijo en televisión que está para ganar Libertad la Copa Sudamericana. Yo quiero que gane Libertad la Copa Ya Sudamericana. está, si hay presión de deseo, entonces no te va a apartar una de otra. Quiero. ¿Y vos? Para el campeonato y sí, yo creo que pasa por Libertad, por bicampeón. Libertad, sí. Pero eso más adelante vamos a tener. Claro, en la semana. Y el jueves, pues. Pero pinta por ahí el ¿Te va a tema. dirigir el programa vos? No, hombre, digo, que pues. Soma 9 va a dirigir el programa vos. ¿Qué va a dirigir el programa vos ahora? No. ¿Vendés, pues, Luis? Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base. Desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante que además cuide y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax. Una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar a 95 octanos al precio 93. Juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, vamos. En Grupo EPN estamos aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotenes, Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban, accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de coches de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Lorenzo Melgarejo, presentado, más que presentado, presentado en sociedades. Es un material que preparó Libertad con algunas preguntas puntuales que va respondiendo Melgarejo. Presentado en sociedades, diamantes. Primero que nada, muchas gracias. Estoy muy contento por volver a mi país, más todavía en un club tan prestigioso como es Libertad, que me abrió las puertas. Y le doy las gracias a la dirigencia, al cuerpo técnico, a todo que hizo hacer posible que esté aquí. Y bueno, estoy muy contento y espero dar todo lo mejor de mí. Ya estuve ya conozco ya cómo es acá, así que más todavía estoy muy contento por eso.
sé cómo es Libertad, cómo trabaja y estoy muy feliz por eso de volver acá. Mi objetivo es primeramente venir a consolidarme acá, de tratar de lograr todo el objetivo que se propone el club, eso es lo primordial y espero dar lo máximo de mí y tratar de ayudar al equipo. Casi la mayoría de los jugadores ya le conozco, con el caso de Tacuara, que ya había jugado con él hace tiempo en el Benfica y bueno, eso ayuda bastante también para poder consolidarme mejor todavía al equipo, de estar mejor y tratar de mejorar día a día. He visto todas las redes sociales, todos los comentarios eran positivos y bueno, eso me pone muy contento todavía porque eso me da más fuerza y más fuerza para dar todo de mí y tratar de ayudar al equipo y bueno, dar lo máximo, más del 100% y bueno, tratar de conseguir todos los logros que quiere el club. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Explotó la doble chance, el cartón número 1.087.283 se ganó 200 millones de guaraníes y este domingo 3.700 millones en premios. Pedis NT Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura tu salud con 10% de descuento por un año. La medicina prepagada SPS te ofrece descuentos en sus principales planes de salud. Comunicate al 248-8500 SPS Seguro Abierto todo público. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrillo hacia el lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros a Campo 9. Líbrate de los dolores y recarga de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Il Sol Seguros. El pájaro, el colega está muy entusiasmado. Sí, el periodismo deportivo en Perú lo recibió hoy. Hubo gente que fue al hincha de la Alianza Lima al aeropuerto a recibirlo, firma autógrafos, selfie. Mucho entusiasmo en la llegada de un seleccionado de Paraguay, en su momento figura como el Pájaro Benítez, a la Alianza Lima, donde va a compartir con el Alianza Lima, que contaba Fabián. Bueno, se salvó por una cuestión rara. Sí, una cuestión judicial que presentó la directiva. No rara, sí. Perdón, me expreso mal y pido disculpas. Una cuestión judicial, no rara, judicial. Me rectifico, judicial. Si no descendía, judicial, perdón. La Alianza Lima es el cerro de acá. La popularidad el es tremenda. más popular de Perú es Alianza Lima. Es el cerro de acá, hasta que me demuestren lo contrario. Así es. El día que me demuestren que el cerro dejó de ser más popular, yo me voy a callar. Cerro sigue así. Gustavito, ¿qué es lo que te pasa? Mira por su cara. Y no cambian, esas cosas no cambian. ¿Ah? No, mentira, no seas bola. Vos estás hablando de... Ah, bueno, contigo, Luis. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú, los 22, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera. La más equipada del país, la HB110 Luxury de Leopard, la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo en mini cuotas semanales. Solicita al WhatsApp 0981 48 49 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. ¿Cómo te llama la luz que alumbra? Neón. Sí. El alcalde de Lima llegó a ser candidato a presidente y estuvo a punto de serlo. Vos entrabas a Lima y era deprimente. Cuando vos salías del aeropuerto rumbo a la capital, al centro urbano. Deprimente. No. ¿Él qué hizo? Él puso acá enfrente esto, todo neón. Acá no se veía acá. ¿Vos entendés? Sí. ¿O me estás farreando? No, sí entiendo. ¿O querés que le diga al público? El público no creo que te entienda mucho. Bueno, listo, contigo, Luis.
Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, Toner cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellara 1751 Casi Cupicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO Conservadora Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder ir de compras de a clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, tenemos el pájaro. No, y que confíen, que apoyen al equipo, que vamos a pelear esta lucha. ¿Quieres fuera a campeonar? Claro, es lo que quiero, por eso vengo. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Gracias, señor Arturo Cerro, el más popular del país, con corazoncito. Cerro, dice todo, desde Nueva York. Y lo que yo veo, yo no lastimo a nadie. Mi forma es el más popular del país. Arriba la muchachada y la hinchada. Jiménez, Gustavito, ¿dónde está? ¿Mino Jiménez? El Mino Jiménez. A la puta, mono, no vayan. El mono Tabarelli responde. Arturo, te quedaste en los 80. Yo no me quedé en los 80, mi querido mono Tabarelli. Déjame a mí, mono, que es lo que creo. Y la franja tuya, tu franja. ¿Entendido, mono Tabarelli? Te guste o no te guste, mono, Cerro Porteño es el más popular del país, mono. Tipo. El mono Tabarelli, el Ricardo del mono Tabarelli. Hoy se recuerda mono. ¿Vos tuviste mono en el 2004 contra San Lorenzo en Los Ángeles? 2003, Recopa. Puta, un año más, un año no, menos, podíamos discutir a la puta. Mucho en un y cuando año. dije el mono me miraron. El mono fue el arquero. Sí, señor. Sí. Llamale a Ricardo Tabarelli, fue el arquero del 2000. Equipo de Luis Cubilla. Luis Cubilla se jugó en Los Ángeles la Recopa y Olimpia ganó San Lorenzo Almagro 2-0. Gol de Rodrigo y gol de Enciso de penal. Así mismo, ¿van a seguir ustedes o sigo yo? ¿Está bien, mono? Bueno, vende, Luis. Seguro Glicamere Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguros Glicamere Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan Brucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillán La Paz, el viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Don Arturo, si Cerro es el más popular del país, entonces, ¿quién es el más ganador del Paraguay y por ende el más grande de todo el país? No se está discutiendo eso. No estamos discutiendo eso. No, la puta, perdón, me salió del alma. ¿Cómo te va, Ricardo? Mono. Ricardo. ¿No está Ricardo Tabarelli? Ahí sí, sí. Hola. Te escucho. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Arturo? Te quedaste en los 70. 80 me dijiste. Yo, mi hijo, primer grado, Olimpia campeón. Segundo grado, Olimpia campeón. Tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Y de qué club va a ser tu hijo, tu nieto? Si no es Olimpia. Olimpia es lo más grande que parió este país. Tranquilo, no es Ricardo, mono Tabarelli. No es Ricardo, habla el presidente. No, sí, ahora soy presidente, tenés razón. Disculpame. Yo, mi hijo, por la puta, ni el chiste de la bien la chorro nada.
Tranquilo, respetame la presidente. Hacemos una encuesta, Arturo. No, yo te decir lo que yo creo. Y sí, pero Es mi opinión y no nos apreciamos. Moderador. Déjame a mí tener mi opinión, sí, Ricardo. Por primera vez. Bueno, hoy se recuerda 2003-2004 a San Lorenzo de Almagro en Los Ángeles, la victoria de Olimpia. ¿Te acordás? La Recopa. Sí. No, nos recordamos y te das cuenta con el paso del tiempo lo meritorio de poder lograr eso, ¿verdad? Una estrella a nivel internacional para el Olimpia, que no es poca cosa y bueno, conforme pasan los años lo recordamos y lo valoramos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas creo que se valora muchísimo, ¿verdad? Y la gente también nos lo hace saber, y más todavía hoy por las redes sociales y todo lo que tiene que ver con los recordatorios, ¿verdad? Sí, claro, una fecha espectacular para todos los olimpistas, ¿verdad? La octava estrella a nivel internacional, ¿verdad? Sí, señor, y vale esta mención, esto que lo hacemos en recuadro con relación a los años fueron pasando, y uno valora muchísimo lo que representó para el fútbol paraguayo esta grande conquista, Ricardo. Representa. No sí, representa, claro, representa. ¿Cómo? ¿Perdón? Que representa, no representó, representa para el fútbol paraguayo. Claro que representa, obviamente la historia está escrita y bueno, eso no se borra y bueno, fuimos realmente, yo particularmente tuve la suerte de pertenecer a grandes planteles y bueno, en aquella época, en el 2002, 2003, fui parte nuevamente de una generación de jugadores espectaculares, ¿verdad? Bueno, estamos haciendo recordación, vos aportaste lo tuyo, yo me acordé de lo mío y salió esta entrevista. Mi cariño, Ricardo, gracias por tu tiempo. El cariño mutuo, Arturo, y me gustaría una encuesta, che. ¿Cómo no? Una encuesta. ¿Cómo no? El desafío al Mono Tabarelli. Sí. Desafía. Don Arturo, yo sé que no se estaba discutiendo eso. Quiero escuchar nomás de su propia palabra cuando dice que Olimpia es el más grande del Paraguay. Yo no dije que Olimpia es más grande del Paraguay. Bueno, vaya a poner en mi boca, yo no dije eso. Yo eso no dije. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares y porque 45 años merecen ser celebrados. Hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entérate de más al WhatsApp 0974-2020-25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Que no se discuta que el más ganador del fútbol paraguayo Olimpia, en el orden local, en el orden internacional. Eso no entramos a discutir. Están los números. Están los números, eso no se puede refutar. El más ganador del fútbol paraguayo, sin ninguna duda, es Olimpia. Para mí, el más popular sigue siendo Cerro Porteño. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda-Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casas Centrales de Bellala, Casi, R2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchitos López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutri de sabor a tu vida. Rodrigo de Paul, sí, ahora sí, oficialmente la presentación de un fichaje que se hizo que le iba a poco antes de la Copa América. Bueno. Le va a sacar el jugo Simeone, sí, es un especialista Simeone en aquello. Sí, señor. Yo sé que usted no dijo, por eso justamente quiero que diga, porque es nada más que una verdad y una realidad. Pero ¿por qué vos me vas a decir contigo, Luis? En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que para los están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000 Bancop, un banco con raíces. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner lo de Brusta y Gustavito. Y la encuesta, vos querés hacer la encuesta, pero esa, la que el mono propone. Pero es relativo pues el teléfono, el que tiene más mano y eso. El Sí, que también. puede trabajar. Pero te Cerro marca pues, es una más tendencia. pueblo. Levanta en un... Pero Cerro es más pueblo. ¿Se entendió lo que digo? Sí. A lo mejor la actividad no le permite esto. Me parece a mí que pues la cambien en La gente que está en los vacunatorios. No vaya a ser esto, no es bueno. Para mí la gente escuchando los vacunatorios. Sí. En el auto. Yo te voy a decir una cosa, Pancho. No me vaya a buscar. Ni voy a cambiar yo de opinión con relación a lo que digo. No, yo no digo lo contrario. Yo coincido con tu... No, por lo sea bola. Yo coincido contigo. Eso es que acomodar No. Yo digo que el sistema, y no voy a hacer populismo, no voy a hacer populismo. Puede ser que el hincha de Cerro trabaje acá y el hincha es lectura comprensiva limpia acá. ¿Se entendió? Sí. En actividades distintas. ¿Se entendió? Sí. Por eso lo de pueblo, lo de Cerro. Es lectura comprensiva. Métanse en la cabeza lo que yo le estoy diciendo. Los mecanismos van a ser distintos de respuesta. ¿Se entendió? Sí. O estoy haciendo populismo. No, que puede decirse, pues no es así. Doctor Brusten, público en los estadios. Bueno, voy a explicar, Arturo, lo que Conmebol presentó es su protocolo, hizo público su protocolo de vuelta al público a nivel internacional, y eso ahora la Conmebol lo tiene que validar en cada uno de los 10 países que forman la Conmebol. Es un protocolo que todavía no está autorizado por el Ministerio de Salud. Nosotros con el Ministerio de Salud y con la Secretaría Nacional de Deportes estamos en una mesa de trabajo con vista al posible retorno del público a las canchas, y que no pasa porque sean partidos nacionales o internacionales, depende de las condiciones sanitarias del país. Entonces, esas condiciones sanitarias a día de hoy no están dadas, pero hay una muy buena tendencia que hace que seamos optimistas. Lo que nosotros acordamos en esta mesa de trabajo con el Ministerio de Salud es que vamos a hacer probablemente a corto plazo, probablemente en la próxima fecha, algún partido piloto con público, bajo determinadas circunstancias, y se le van a hacer unos estudios a esas personas que asisten para sacar información de qué seguridad tiene esto. O sea, entonces en ese proceso recién estamos. Tanto la Conmebol como la APS tienen sus protocolos de vuelta al público, pero ninguno de los dos está aprobado en Paraguay. Entonces, estamos trabajando en eso, un poco para aclarar y no crear falsas expectativas. Yo acabo de hablar otra vez con el Ministerio de Salud y va a continuar la mesa de trabajo en la que estamos. Lo ideal sería que vuelvan el público en las dos competencias. Eso es lo que nosotros pretendemos y es lo que estamos deseando para los clubes, que es un gran desahogo económico y también es una gran alegría para el público. ¿Y ese partido piloto tiene que ver en segunda fecha del campeonato? Lo que yo quedé el viernes con el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes es intentar 1 o 2 partidos en la segunda fecha, también en la tercera, y sacar información de eso, a ver qué tan seguro es. La idea es
que esas personas sean controladas antes del partido y después para ver si hay algún tipo de contagio en los partidos. O sea, es un estudio epidemiológico lo que va a hacer el Ministerio de Salud. Y en base a eso va a tomar decisiones técnicas. Hablamos de segunda y tercera fecha. Sí, probablemente. Yo creo que en estos días vamos a confirmar los partidos que pueden ser. A lo mejor empezamos así, segunda, tercera, cuarta, con un par de partidos, y después vemos la información que saca el Ministerio y ellos van a decidir cuándo están dadas las condiciones para que de forma oficial vuelva al público a las canchas. El Ministerio decide. ¿Cómo decide el Ministerio? Y va a depender del resultado que tenga este programa piloto que vamos a hacer con ellos. En principio lo que habíamos acordado, y de cualquier manera la mesa de trabajo está abierta y no hay nada decidido. Este anuncio esta socialización del protocolo que la Conmebol va a presentar en los 10 países donde tiene torneos, hizo un poco que se apresuren un poco todas las cosas. Entonces, la idea es a los vacunados en un número X en determinados partidos, los que tengan 2 dosis, se les van a hacer test, probablemente test rápidos antes del partido, ver un poco después de que esas personas vayan a la cancha si hay algún contagiado después. Entonces es un estudio epidemiológico, no es la vuelta al público. Doctor, dentro del protocolo que presentó Conmebol, ¿hay muchas similitudes con lo que ustedes manejan y piensan para el torneo local? Sí, es muy parecido al que nosotros ya habíamos presentado ya en noviembre, con la única novedad que ya se incluye el tema de las vacunas y esas cosas. Hablan una parte de poner en sectores diferentes a personas ya vacunadas y a los que tengan lógicamente su PCR negativo, es decir, separarlas en los sectores del estadio. ¿Eso también es lo que se piensa aquí a nivel local para esas pruebas? Claro, pero lo que pasa es que las PCR son todavía costosas y para partidos locales hay que ver quién está dispuesto a gastar 300.000 guaraníes para hacerse un PCR. Claro. Entonces nosotros, para ir a ver un partido de fútbol doméstico, a lo mejor en otros países la gente está dispuesta a hacerse una PCR convencional para ver un partido. O sea, a lo mejor en un partido de eliminatoria, de partido de Libertadores, puede darse. Es una alternativa de red muy válida, pero que en nuestro ámbito hay que ver quiénes están dispuestos a hacerse eso. Pero son todas alternativas. Todavía no hay un protocolo definido por el Ministerio de Salud. El que tiene que definir cómo se va a hacer es el Ministerio de Salud. Nosotros, las asociaciones, tanto APS como Conmebol, presentamos, hacemos sugerencias, pero son ellos los que determinan en base a sus conocimientos técnicos qué es lo que es viable en cada país. No es lo mismo Paraguay que Argentina, Brasil. Hemos visto la intención que tuvo la Conmebol de hacer la Copa América en Argentina y al final fue inviable y se pudo ir a Brasil. Entonces, cada país es diferente, entonces está muy bien redactado como siempre el protocolo de la Conmebol, muy completo, pero todavía no está aprobado por ninguna de las instancias del gobierno nacional. Doctor, el estudio epidemiológico que se va a hacer en el partido de prueba, ¿qué porcentaje tendría que tener de contagio para retroceder o de no contagio para avanzar? Bueno, lo que nosotros estamos hablando con el Ministerio de Salud es solamente hasta ahora vacunados, con 2 dosis. Esas serían las personas que podrían ir a ese programa piloto, a ese partido piloto. Pero no hablamos todavía de porcentajes, según me dicen, la experiencia que ellos tienen en otros países, es muy baja la probabilidad de contagio. Entonces somos optimistas de que podemos empezar, y esto sale bien, con vacunados, como dice, con 2 dosis, y pasar después también a gente con PCR negativo en las 48 horas previas o antígenos rápidos. O sea, estamos en un proceso de negociación y de intercambio de ideas con la APS, la Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, no hay nada definido todavía. Ni siquiera se han definido los partidos que se van a hacer, en cuáles van a ser los partidos pilotos.
estamos viendo quiénes son los que tienen las mejores condiciones para este partido, ¿verdad? Sobre todo el estadio que tenga las mejores condiciones para ir luego yendo a los demás. ¿Formativa ya tiene fecha de inicio o aún no? La formativa está muy, la formativa, el protocolo que está aprobado por el Ministerio de Salud, nosotros no vemos que sea viable, entonces hemos tenido una reconsideración que se metió en esa entrada del Ministerio de Salud el viernes, y estamos pendientes también en estos días de volver a negociar con ellos, porque el protocolo que fue aprobado es que los 5.000 chicos que forman parte de las divisiones inferiores tengan que hacerse PCR todos los fines de semana, y eso económicamente es inviable. Entonces sabemos que los chicos del fútbol son chicos humildes que no pueden acceder, y tampoco podemos sobrecargar el sistema sanitario con 5.000, 6.000 pesos en un fin de semana para poder llevar adelante los torneos de la formativa. Entonces estamos en ello, estamos trabajando. Esta semana queremos cerrar las tres cosas: el protocolo de primera división, el protocolo de formativa y también Copa Paraguay, y por el público en las canchas. Hoy es un día muy especial en el Ministerio de Salud, estamos por el tema de la vacunación, entonces es la prioridad, y son las mismas personas son las que llevan todos los temas, así que hay que entender que hoy no es probablemente prioridad este tema, por más que en el mundo del deporte haya faltado por el protocolo anunciado de la Conmebol y todo se haya apresurado. Yo tengo paciencia y voy a seguir con el trabajo que estoy haciendo con el Ministerio de Salud, porque creemos que va a llegar a un buen puerto. Muy bien, doctor Gerardo Buste, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Ya le pido las órdenes. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.